El mar ganó enojado los lados de los barcos, y el cielo se lo comió con sus lágrimas. Un relámpagos agudos golpeó sin tormentas de tumbona oscura. La ira fue arrojada no solo por naturaleza, sino también a las personas orgullosas frente al capitán Drake. El embajador español sonrió sonriendo, con la muerte del pirata. Sosteniendo el metal mortal, la reina de Inglaterra hablaba el nombre de un marinero. Ella reprochó a Drake por un considerable robo de oro del barco español. El embajador con malvada alegría alentó la muerte por el enemigo de su estado. Después de cepillarse los dientes, llevó a Elizabeth a complacer a España y matar al pirata. En lugar de una espada alimentada, la sonrisa de una misteriosa mujer cayó sobre el capitán. La reina se volvió hacia el hombre malvado, apuñalándolo con una sorpresa. El fuego de su cabello emitió el frío, y la cuchilla hizo su sentencia de muerte. Esa noche, se derramó sangre caliente, después de lo cual solo se rió un poderoso destino. Drake estaba de rodillas, esperando un ridículo de la dama esperada con una trenza. El ámbar de sus ojos parecía una pequeña gota en el mar del miedo. La mujer cerca de él tenía poder sobre el futuro capitán pirata. La lluvia lavó los pecados humanos cuando los pensamientos de la reina vertieron chispas. El mar absorbió los misterios, y Elizabeth habló con el alma pirata. Drake miró la realidad ensangrentada a su alrededor. El gobernante lo nombró con orgullo un almirante de la flota inglesa. El miedo cambió el deleite loco, el corazón del pirata se hundió en la conciencia. La reina lo envolvió con esperanzas políticas y una apariencia esmeralda. Puso al capitán sobre los hombros del capitán para despejar su mar de españoles. Drake vio el tesoro más valioso en la reina que lavó la búsqueda. Martini gratis voló descuidadamente en el cielo pacífico de Inglaterra. El puerto inglés Greenwich brilló un día especial. La gente estaba bastante preocupada por una importante visita al reino. Los estados de ánimo y las conversaciones de las personas se filtran en el edificio a través de las ventanas. Sentado en la taberna con el equipo, Drake escuchó un ruido inusual afuera. El ruido despertó su curiosidad y le gritó a un hombre local. El pirata enmascarado preguntó sobre los eventos que envolvieron la ciudad. La gente no estaba satisfecha con la llegada de Philip II. El capitán se sorprendió de que el rey viudo decidiera visitar Inglaterra. La gente regó a un invitado respetable con despreciativo riendo a sus espaldas. Aparentemente, Philip no se preocupó demasiado por la muerte de su esposa. Decidió que era hora de elegir una nueva reina para España. Elizabeth fue la primera vida cotidiana en negarse al rey como otros fanáticos. Ella siempre rechazó las propuestas de toda la nobleza extranjera. Drake no entendió por qué el monarca no se sentó en el trono español. El local en la taberna dijo que en Inglaterra, Philip estaba sosteniendo algo más. Fue un poderoso pirata que robó al gobernante de la Montaña de Oro. La gente lo llamó el dragón negro del mar, que incluso los vientos obedecieron. Dijeron que Drake's Mirror mostró la ubicación de todos los barcos. Los hombres se llenaron de risas fuertes por tonterías holladas. El tipo está avergonzado, pero defendió obstinadamente su historia. No quería difundir rumores, pero la historia sonaba muy emocionante. Drake estuvo de acuerdo con él, y el tipo notó la devoción pirata de Inglaterra. El local escuchó que Philip estaba enojado con la reina por la aprobación de esos crímenes. Después de tales rumores, los ojos del capitán se iluminaron con curiosidad dorada. Los lugareños estaban indignados porque el narrador estampó la reputación de Elizabeth. Se dijo al joven que tuviera más cuidado con la difusión de información dudosa. Justificó su historia y sus acciones de la monarquía inglesa. La gente estaba sorprendida y envidiada por los piratas que eran ricos en saqueos. Un tipo dijo que también le gustaría gastar el dinero de los españoles. Drake puso una moneda de oro sobre la mesa, agradeciendo al hombre por la historia. Deseando a la audiencia un buen día, los piratas enmascarados salieron de la taberna. El empleado estaba sorprendido por tal acto y decidió considerar a los ganados. Se hizo clic en sus dientes, sin creer sus conclusiones. En sus manos brilló un pedazo de oro real. Los piratas se fusionaron con la multitud, dirigiéndose a un lugar más tranquilo. Huyeron la calle y se hablaron con alegría. La necesidad de enmascarar los impermeables coloridos ha desaparecido repentinamente. Drake señaló que los españoles no sabían su regreso. Uno de los piratas estuvo de acuerdo con el capitán, porque los extranjeros abandonaron Inglaterra. Le preocupaba que Philip II les registrara por venganza por los comprometidos. El capitán diputado, Henry, estaba indignado, porque su tierra natal les dio protección. Mostró el muro pirata del edificio para persuadirlo. Los carteles con el premio a los delincuentes atrapados desaparecieron de las calles de Inglaterra. El joven panicó que podían ser atrapados y ejecutados por sus crímenes. Henry estaba en todas las formas posibles de un tipo cobarde, recordando la dignidad pirata. Podrían alimentar al país con robo, tenía 300.000 libras. El pirata no entendía la tranquilidad,
porque los rumores de las personas podrían destruir la verdad. Drake dijo todos los días que habían robado algo especial, solo oro. Se dio la vuelta y pidió a sus cómplices que caminen tras él. A continuación, el tipo le preguntó a Henry sobre el tesoro más valioso de Drake. El diputado dijo que si supieran estas joyas, se habría recibido durante mucho tiempo. El capitán pirata perdió la comprensión de los deseados, porque tenía todas las joyas. Gold ya no le complació su corazón, por lo que Drake quería mucho más. Henry consideró a Pirate como una escoria, pero incluso entonces el capitán no perdió humor. Sus ojos ardían de emoción y anticipación de aventuras piratas inolvidables. Planearon devolverse robado después de que los españoles salieron de Inglaterra. Philip II desatado debido a la gran pérdida del reino y el desdén atrevido. Su ira era más fuerte, y la paciencia estaba cerca del borde del abismo. La imagen de la reina quemó las llamas que calentaban o destruyeron su propia voluntad. Drake se paró en medio de la multitud, mirando a su alrededor. Se regocijó sinceramente en la realidad, a lo que llegó a su propia mano. La criada recurrió cuidadosamente y cortésmente a la reflexiva Elizabeth. El embajador de España estaba sosteniendo un póster. Todos estaban preocupados por el regreso de Drake. La reina se encontró con una sonrisa amistosa. Honorables nobles recibieron mucho cuidado. Fueron envueltos en el deseo de vengarse. El legendario dragón Francis Drake regresó a su tierra natal. El reino cubrió silenciosamente la noche de llanto para que la gente descansara con prisa. La naturaleza ha lanzado las costas del mar de sus pequeñas alas. El carril dorado del capitán Drake saltó con olas preocupadas. Su exquisita inocencia escondió la riqueza robada de los españoles. Los zapatos piratas agitaron ritmos enfocados en la cubierta en voz alta. Henry quería cambiar la bandera, y el barco Drake no levantaba la bandera de un alegre Roger. El diputado se ofreció a escapar, pero el capitán no apoyó ese estado de ánimo. Esa noche inquieta, los hombres se apresuraron a un lugar seguro. Drake planeó escapar con el barco, a pesar de la persecución. Henry no lo entendió, pero el capitán enfatizó que solo hay un galeón de España. Planeaba matar enemigos, permitiendo que el mar absorba sus cuerpos. Drake sugirió que el diputado sacara el oro y deje la muerte de los españoles. Henry no tuvo tiempo para expresar dudas cuando el capitán se apresuró a informar a los demás. El coraje de aventuras parecía tener a ese hombre en lugar de sangre. El diputado llamó a las almas piratas con un fuerte silbato. Fue una señal. Se escaparon de los españoles indignados, dirigiéndose a su barco. No importa cuánto no quisiera detener a los delincuentes, el capitán tenía sus intenciones. Drake ordenó con confianza levantar el ancla e ir al mar. El capitán le dijo a Cal, atrayendo el barco español en aguas poco profundas. Los ojos de Pirate brillaban con oro, estaba esperando divertirse. Uno de ellos se preocupó por el clima, pero Henry recordó la cola a sus espaldas. El diputado no permitió que los marineros bajaran las manos, porque cayeron sobre la sombra de la tableta. Drake notó que el recipiente hostil tenía todas las oportunidades de ponerse al día con el árbol dorado. Sin embargo, la tripulación española tenía pocas personas. El capitán ordenó al barco que disminuya la velocidad para alcanzar su muerte. Ya sintió el sabor de una batalla feroz. Sus manos buscaban sangre. El viento lavó las alas blancas del ciervo dorado en barbecho. El galeón español se escabulló más cerca del barco del capitán Drake. Los ganchos de aborto volaron al barco con una arcilla amenazante. Cuando el metal agarró sus garras en el tablero pirateado, los españoles llegaron a una pelea. Su embajador estaba convencido de la victoria, por lo que provocó audazmente. Drake se burló de que el hombre nunca ganó. Los piratas no golpearon su barco porque querían disfrutar del asesinato por su cuenta. El capitán ha enfatizado con confianza que se apropiaría del barco después de la batalla. El embajador español escuchó al pirata y no podía creer su arrogancia. El hombre fue indignado por el capitán para seguir en sus propias palabras. La puerta de la cabina arrojó inesperadamente luz en la cubierta. Una figura femenina apareció ante el intenso presente. Fue la reina de Inglaterra quien miró audazmente los ojos del peligro. Las mujeres salvaron a Elizabeth de la lluvia, aunque la tormenta de la propia tormenta podría estar asustada por su fuego. Ella cubrió a todos con una sonrisa brillante y recibió como si no hubiera estado esperando la muerte. El embajador no entendió cómo estaba la reina en ese mazo. Elizabeth envolvió a todos con un aspecto esmeralda y notó la cantidad de personas. Sus planes fueron una reunión con el Drake, el capitán de los piratas Francis Drake. Esta noticia sorprendió a todos, incluso al criminal. Al recoger con su especie, la reina ordenó con calma al pirata. Los hombres panicaron, no entendieron las intenciones de Elizabeth I. La mujer sonrió y levantó su dedo para señalar a su objetivo. Ella explicó que quería ver cuerdas en manos de un audaz pirata. Panicizó su diputado, el equipo no quería la pena de muerte. Las alas del legendario dragón y sus cómplices fueron esclavizados. Los piratas estaban decepcionados con el capitán.
sus esperanzas murieron primero. El español habló alegremente con la reina, y Henry no encontró un lugar. El embajador prometió olvidarse del conflicto si Elizabeth vengó a los delincuentes. En tales circunstancias, Philip II podría cambiar la decisión sobre la guerra. La reina le recordó a la familia porque su hermana era la esposa del rey de España. La mujer escuchó cuidadosamente al embajador, ordenó traerle a Drake. El capitán recordó los rumores de personas que Elizabeth apoyó la piratería. No conocía las intenciones de su reina, pero mentalmente se despidió de la vida. El embajador ordenó cortar toda su cabeza de inmediato, no vio la necesidad de la corte. Elizabeth detuvo sus felices expectativas, porque los piratas eran los británicos. Ella le recordó al hombre que era un español en Inglaterra. El embajador no pudo matar a los británicos frente a la reina en las tierras de un estado extranjero. Elizabeth golpeó a todos con su ingenio, la humillación de un hombre audaz. La mujer claramente dejó en claro que tenía derecho a decidir el destino del pirata. Ella no iba a admitir a un representante de un estado hostil. El árbol dorado se congeló en anticipación de la oración real. La reina enfatizó las reglas de la diplomacia, porque el embajador se olvidó de ellas. Con cada una de sus palabras, las esperanzas de su esposo perdieron confianza. El embajador señaló que el barco robado no pertenecía a los británicos. Gritó que la reina debería castigar a los ladrones y compensar el daño. Una buena mujer aniquilada mostró comprensión sin dar signos de amenaza. Tomó al sirviente de la espada, una vez más derribando a todos del Pantelic con sus acciones. Spice y Meadow alcanzó a Francis Drake, llamando horror. La reina aseguró que estaban avergonzando instantáneamente su problema con sus propias manos. El embajador estaba satisfecho, esperando el extremo sangriento del enemigo. Las olas bailaron, preparándose para aceptar panecillos para sus brazos. Elizabeth trajo la cuchilla afilada a la cabeza del pirata, diciendo su nombre. La expresión de su rostro no dio esperanza. Proclamó la culpa del capitán. El embajador español se alegró, todo llevó a cumplir su deseo. Regalizó al pirata inglés, instando a restaurar las relaciones con España. La sonrisa de la reina le cortó la garganta más rápido que su espada. El hombre no esperaba compromiso con los delincuentes. La reina cortó fríamente la vida del embajador con un intento. El miedo cubrió la cubierta, porque la muerte fue lavada por el asesinato, cambiando la trenza a la espada. Elizabeth regresó al capitán pirata, contemplando su belleza. El aspecto dorado del dragón oscuro irradiaba horror. La reina nombró al delincuente por el almirante de la flota inglesa. Parecía que tales noticias estaban avergonzadas incluso por las olas de mar. Elizabeth se puso en riesgo por primera vez, dirigiendo el ojo de la guerra al reino. Drake miró a la mujer con entusiasmo y se dio cuenta de que encontraba algo valioso que el oro. Solo la esmeralda de la reina se ve costosa riqueza mundial. Ella sonrió a un pirata para limpiar su mar de la armada española. El capitán se dio cuenta de que tenía el tesoro más valioso en su vida. Elizabeth se dirigió a uno de los españoles con un mensaje para Philip el otro. Inglaterra no iba a devolver una sola moneda de un ladrón. Un día, el rey español vino a la reina inglesa. Informó que tuvo que casarse con la princesa francesa durante el año. Elizabeth lo hizo esperar demasiado y tuvo que elegir. Philip miró a una mujer hermosa y no creía que su amor hubiera caído. Se ofendió porque los sentimientos de la reina vivían solo 4 meses. Pero las sinceras confesiones del rey fueron ridiculizadas, rompiendo severamente el corazón. Philip se despertó de repente, el sueño despertó los esqueletos de su pasado. Era devastador en una hermosa cama en medio de una habitación grande. Sus ojos eran lágrimas de recuerdos, pero Philip volvió a la realidad. El criado llamó a la puerta, y el rey permitió que el hombre entrara. El tema asustado estaba alarmado en el descanso real. Philip esperaba saber sobre el regreso del oro y el arresto de Francis Drake. Al escuchar esto, el sirviente no pudo recoger las palabras para decir el acto de la reina. El rey alarmó el silencio del hombre, quería saber la verdad. La corte cayó de rodillas, reuniéndose con fuerzas antes de la explosión emocional. Habló sobre el asesinato del embajador y se negó a devolver el oro robado. Philip se sumergió en una profunda sorpresa. El rey no esperaba tal negligencia. La ira escapó, porque en respuesta a la ayuda de la reina estableció el cuchillo. En los pensamientos de Philip, todas las palabras amables desaparecieron a Elizabeth. El criado escuchó asustado a las ráfagas enojadas del monarca, volviéndose hacia él. El rey tranquilizó sus emociones, porque la venganza está endurecida. Se sumergió en reflexiones, tuvo que sopesar todas las decisiones. No tenía ninguna razón para preocuparse por el destino de la reina sonriente. Philip II quería vengarse, por lo que declaró la guerra de Inglaterra. El pánico envuelto en el palacio de Greenwich, los asesores fueron perturbados por las noticias. Le aseguraron a Elizabeth que el país necesita paz debido a la falta de recursos. El ministro Cecil dijo que el Estado no tenía el dinero para proporcionar tropas.
Se ocupó mentalmente de las decisiones impulsivas de la reina. Anteriormente, no había problemas con otros países de Inglaterra. Tenían experiencia solo con los levantamientos internos de la gente. La armada estaba llena de autoritarismo después de Henry IV. El reino no pudo superar la armada invencible de España. Cecil era muy consciente de las consecuencias. Buscó evitar la guerra. La reina suspiró con cansancio sin ocultar el aburrimiento. Ella era indiferente a si los asesores terminaron la discusión. La mujer señaló que desde una vida cómoda todos perdieron miedo y respeto. Elizabeth no declaró la guerra de España, pero fue la razón. La mujer estaba indignada por el hecho de que debería realizar las precauciones de otras personas para la paz. La reina no iba a humillar la dignidad de su estado. Cecil renunció mentalmente, porque no vio este comportamiento por primera vez. Elizabeth se levantó de la mesa e iba a abandonar la reunión. Ella advirtió estrictamente que los asesores no deberían quejarse en vano. Uno de ellos trató de detener al gobernante, pero Cecil estaba en contra. La reina no los dejó por primera vez, si no le gustaba. Elizabeth se sentó en el trono y miró a los piratas pensativamente. Se inclinaron cortésmente las rodillas frente a su gobernante. Drake no bromeó al almirante Howard, y la mujer estaba interesada en la razón. El capitán Francis sonrió en los detalles de la disputa. Howard no estuvo de acuerdo con la posición de un pirata, porque vio injusticia. No podía creer que la reina lo hiciera voluntariamente oficial. Drake sonrió en silencio en respuesta cuando Henry estaba alarmado. Su rostro tocaba notas audaces, y esa música complació al alma pirata. El capitán fue arrojado con un sonrojo frente a la reina y aseguró que todo estaba bien. Observó la arrogancia del almirante, pero se alegró de ver a Elizabeth. El noble gritó a Drake, llamándolo grosero por la directura. La reina no pagó grosería y dijo alegremente que las peleas en el palacio estaban prohibidas. Ella quería castigar al almirante Howard por su provocación. Elizabeth dijo que tiene problemas mucho más importantes para la discusión. El impuesto anual de Inglaterra fue casi 2 veces menos que el robo de Drake. La reina entretuvo a los ojos ámbar del pirata cuando ella le preguntó su deseo. Drake exigió un beso de la mujer más influyente del país para su acto. Elizabeth recordó que se convirtió en enemiga de España debido a su salvación. Ella consideraba su inversión de acto y planeaba recoger parte del oro. La reina no prestó atención a la audacia de Drake y le dejó un árbol dorado. Pero todos los piratas del capitán y las joyas españolas tuvieron que servir a Inglaterra fielmente. Francis con gusto estuvo de acuerdo, casi sin llevar a su diputado al gris. Henry se calmó cuando recordó otra preciosidad saqueada. Viajar por el mundo les dio una riqueza incomprensible. Tenían muchas piedras, animales y productos valiosos. El diputado no tuvo tiempo para traicionar a su capitán. Felizmente disipó todas las esperanzas. Henry no podía creer que Drake daría toda su herencia tan fácilmente. La decisión de este pirata fue sorprendida incluso por la reina. El capitán dijo que necesitan muchas armas para destruir a los españoles. Esto no era un problema, por lo que sugirió cambiar los términos del acuerdo. Drake quería darle a Elizabeth una victoria y 800,000 libras de robo. El hombre se inclinó y estaba listo para poner todo el mar a sus pies. La reina está impresionada con la dedicación de sus ojos brillando con ojos verdes. Henry se apresuró al capitán con indignación, porque se olvidó del equipo. La gente se sorprendió de que los piratas hablaban tan fácilmente de sus crímenes. La criada sugirió que la reina sacara a los hombres sonrientes. Elizabeth señaló que no había necesidad, porque es una mujer misericordiosa. Los piratas escucharon los aplausos que detuvieron su pelea con una sorpresa. La reina aplaudió con entusiasmo, le gustaron tales cambios. Ella inundó los ojos con un cálido placer, porque sus pies fueron gloriosos. Inglaterra dio el primer paso, la guerra estaba charlando detrás de la puerta. Philip de Saquen tuvo que ordenar una armada invencible para prepararse. Su paciencia estaba en el fondo del abismo, y los picos prevalecieron. Intentó obtener un cuchillo de la espalda y girarlo con Elizabeth. Philip quería convertir su mar en una tumba para los aficionados ingleses. Henry estaba decepcionado y ansiosamente parado junto a su capitán. Cecil dijo a los asesores que solo había una forma de ganar la guerra. Dijo que prohibiera entrar en Inglaterra para el príncipe Suavi Eric. Otros no lo consideraron una buena idea, porque aburrió de la reina con atención. Cecil insistió, porque el príncipe adoraba a Elizabeth y podía ayudar. Era noble, educado y enamorado de la reina. Eric consideraba a la mujer la más hermosa e inteligente del mundo. El destino le dio al príncipe una belleza increíble, el hombre se parecía a un ángel. Además, profesó la misma religión protestante que la reina. Todos los demás fanáticos no amaban a Elizabeth, sino el poder de su corona. Eric la miró con ojos celestiales, envolviendo su alma con amor. Sus sentimientos eran sinceros,
solo reciprocadores. Se calló durante mucho tiempo y se atrevió a ofrecer una mano y el corazón, pero Elizabeth no estaba interesada en sus sentimientos e intenciones. Eric quería una respuesta cálida y recibió un exilio helado. El hombre no entendía por qué una mujer no quería compartir su vida con él. Elizabeth notó cortejo, pero no vio el declive de su orgullo. El compromiso del príncipe exprimió el honor real de su cabeza. Estaba listo para soportar sus rechazos y amar aún más, lo que sorprendió a todos. Uno de los asesores advirtió a Cecil que la reina los destruiría por desobediencia. Sin embargo, Elizabeth los trataba constantemente como muñecas en su juego. Dudaron con la decisión, porque el gobernante no pudo tolerar a Eric. El viejo no podía permitir que los piratas fueran responsables del destino de Inglaterra. Sin embargo, a Cecil no le importó que los delincuentes estuvieran en la guerra. Tenía una disputa con uno de los asesores. Prevaleció el salón. El ministro señaló que un pirata sería ejecutado para un altercado con el almirante. Uno de los hombres no sabía sobre el conflicto, por lo que preguntó al otro. El joven recordó los recientes acontecimientos en el palacio. Los piratas se pararon frente al almirante Howard. La atmósfera estaba tensa. El hombre se negó a reconocer a Drake como parte de la marina. Howard exigió abandonar el palacio y respetar a la familia real. Drake no iba a retirarse, pero escuchó al almirante restringido. El hombre noble enojó su espada para expulsar a los piratas. La cuchilla afilada se encontró con el mosquete pirata, las circunstancias de pintura con peligro. Drake agudizó los ojos del almirante de que los depredadores miran a la víctima. Howard miró con miedo a un arma prohibida que fue golpeada por la injusticia. El capitán sugirió que los aristócratas sofisticados no conocían las leyes piratas. Henry impregnaba la ansiedad mientras Drake estaba sacudiendo a Howard. El pirata contuvo a su dragón, pero advirtió sobre su glotonería. Howard se retiró y escondió la espada, pero la ira del hombre no salió. El almirante retiró el guante y lo arrojó frente a un capitán descarado. Consideró un arma de fuego con un gesto despectivo para su reina. Pirate señaló que Howard había violado las órdenes de Elizabeth, a pesar de ella no menos. El sirviente llegó al pasillo, sonaban el almirante Francis Drake. Un hombre preocupado le dijo al capitán que la reina quería verlo. La criada se la dijo estrictamente. Henry notó la velocidad de las denuncias, comparándolas con las mareas de las costas de Escocia. Drake saludó con la mano por adiós. El diputado tocó el hombro del capitán, preguntándole sobre los riesgos. Ese mosquete podría disparar en cualquier momento, dejando las consecuencias irreparables. Drake le aseguró a Henry que simplemente amenazó al orgulloso aristócrata. Dos mundos completamente opuestos de nobleza y criminales chocaron en ese salón. El brillo de la vela abrazó una noche acogedora. La reina escuchó historias piratas. En silencio arrojó las luces de curiosidad al capitán, y él generosamente compartió su vida. Drake quería contarle a la mujer sobre las excavaciones de las tumbas en América del Sur. El golpe en la puerta dejó de fascinantes historias de aventuras. La criada de Redcliffe vino a llamar a la reina a dormir a fines de una hora. Elizabeth dijo indignado que estaba ocupada con algo mucho más importante. La niña no tenía derecho a discutir con su gobernante. Redcliffe estaba confundido, porque el pirata cruzó todos los límites de los permitidos. Se fusionó porque el delincuente no era un lugar cerca de la reina. La criada miró a Drake y esperaba su ausencia. Pirate se volvió cortésmente a Elizabeth con un dulce tono de voz. Sugirió que mantuviera varias historias en otra noche. Aplaudió a Radcliffe, pero sorprendió al gobernante. Elizabeth recordó su estado y pudo ordenar completar la historia. La niña estaba indignada por la captura de la reina y una sonrisa pirata. Drake se levantó de la mesa y sorprendió mucho a Elizabeth, acercándose a la ventana. Era un dragón legendario que conocía el precio de su propia libertad. El capitán brillaba con ojos dorados y no iba a obedecer sin recompensa. El gobernante no creía que alguien tuviera el coraje de rechazar también. Esa noche, las estrellas no escucharon el deseo de Elizabeth, y la voluntad de Drake enderezó sus alas. En un momento, su aspecto ámbar desapareció en la oscuridad, dejando a la reina misma. Miró la ventana vacía y no pudo hacer nada. Se hundía en colores esmeraldas con un pequeño guisante. A pesar de la advertencia de la criada, Elizabeth corrió y buscó un pirata con los ojos. Cuando miró hacia abajo, su sorpresa jugó con nuevos colores. Un simulacro animado y ileso le deseó con calma una buena noche. Dijo adiós, como si no hicieran nada especial. Diferentes emociones bailaron en la cara de la reina, no podía elegir palabras. Elizabeth estaba satisfecha con su escape repentino y descarado. El día era hermoso, pero la indignación del gobernante no tenía límites. Parecía que su punto de vista era capaz de convertir al príncipe Eric en cenizas, pero su amor durante mucho tiempo ardía, por lo que no tenía miedo a las llamas. El criado con un temblor en su voz informó que el príncipe Suecia había llegado a Inglaterra.
Eric saludó el amor de su vida como si la reina no lo hubiera descuidado. La cabeza de Elizabeth impregnaba el dolor. No esperaba un invitado odiado. El gobernante habló estrictamente, sospechando que no cumple con sus órdenes. Tal desdén no podría deslizarse sin un castigo adecuado. Elizabeth exigió decir a quién cayeron los tiburones hambrientos. El ministro de Finanzas confesó que permitió que el príncipe visitara el reino. Cecil justificó tal decisión del Estado. Hizo hincapié en que España representa una gran amenaza para ellos. La reina se reía cuando se enteró de las causas de Cecilia. Ella sorprendió a todos cuando lo llamó el más sabio. El gobernante aplaudió, porque encontró una salida sin su conocimiento. Elizabeth sugirió que el ministro sería un rey maravilloso. El salón estaba lleno de tensión. Solo el príncipe Eric estaba enamorado de la reunión. Dios dio la oportunidad de gobernarla, pero, según la reina, Cecil quería al trono. Ella lo invitó a su lugar si él trataba de violar sus órdenes. El ministro se indignó porque el gobernante lo castigó por tratar de salvar a Inglaterra. Elizabeth se molestó porque la estaba considerando una mujer estúpida con una corona. Uno de los asesores observó la situación ansiosamente, y Cecil perdió. Él entendió que las mujeres cerca de la reina no iban a ayudar. Elizabeth gritó, pero el príncipe la vio hermosa en todas las circunstancias. Drake se preguntó la orden de prohibir la visita del palacio. El aristócrata dijo que la reina también estaba esperando su entrenamiento con Howard. Henry estaba preocupado de que el gobernante quisiera divertirse. La mujer pidió piratas que no creen disputas innecesarias en el palacio. Drake no escuchó la orden en sus palabras, por lo que supuso que la reina no la pidió. El capitán entendió que el caballero se sentía confundido con los ladrones. Él sonrió cortésmente y acordó escuchar la solicitud. El pirata señaló que depende no solo de ellos, sino que no provocaría. El ejército británico los conoció con opiniones irrespetuosas. Drake se paró con confianza frente a su equipo hasta que Henry se avergonzó. Los piratas discutieron en voz alta y envidia la apariencia de los aristócratas. Los hombres descuidaron al equipo de Drake, burlándose. Los piratas no iban a soportar la audacia de los nobles, por lo que fueron respondidos. Los soldados estaban indignados, porque sus reglas prevalecían en el Palacio Greenwich. Se consideraban más altos y no querían entrenar con basura. Los piratas no comenzaron peleas, pero no tenían la intención de escuchar tales imágenes. Uno de ellos apeló al capitán adjunto, pero Henry no pudo hacer nada. Drake preguntó si los nobles se consideran mejor debido a su sangre dorada. Sus ojos estaban ardiendo, porque le encantaba saquear los preciosos metales. El pirata rugió a los aristócratas, jugando las amenazas de tratar con ellos. El almirante Howard dijo que no podían entrenar juntos. Los hombres tuvieron que servir a la reina fielmente sin crear sus problemas. Drake recordó que Howard provocó el conflicto anterior. Los soldados una vez más sorprendieron la audacia del pirata, queriendo castigarlo. Henry señaló que Inglaterra estaba esperando el declive, porque sus soldados se destruyen. Howard advirtió que las provocaciones piratas ya no funcionarían. Pensó que los británicos casi no tenían la experiencia de la guerra. La decisión de la reina no era ser condenada, pero Drake molestó a todos. El almirante apretó los dientes casi al crujido, se atreve a desafiar. Ofreció un duelo entre sus equipos, para no pasar tiempo en las disputas. Esta idea estaba interesada en el capitán. Podría reemplazarlos con entrenamiento. Howard dijo que en caso de derrota, los piratas deberían parecer a los españoles por la paz. La tensión se arrastró en silencio entre los hombres, las posibles consecuencias del olor a muerte. Drake sonrió sonriendo porque él y su equipo no habían arriesgado su vida. El capitán sonrió con orgullo y dijo que la derrota de los soldados los haría obedecer. Howard estaba indignado con requisitos tan humillantes, porque contradijo el Estado. Se enfrentaron las opiniones de los hombres, pero el clima de su estado de ánimo fue cambiado por un invitado inesperado. Todos miraron a su alrededor sorprendidos a los sonidos de la risa de la reina. Elizabeth fue acompañada por una criada, broma sobre el choque entre los sujetos. Los soldados en pánico intentaron mantener la cortesía aristocrática. Elizabeth razonó sobre la conveniencia de la pelea, considerando una idea interesante. La mujer puso su mano en su condición y anunció la batalla. Howard no sabía qué hablar con el gobernante, porque concluyó un acuerdo sin su permiso. La reina brilló misteriosamente con una sonrisa, agregando sus condiciones. Ella quería dividir los comandos en un número igual de soldados y piratas. El ministro Cecil estaba enojado con los pies en la alfombra roja. Haciendo sus pensamientos, enmascaró el entrenamiento militar del país. El hombre entendió los riesgos y lamentó que la reina no uniera al Estado con el matrimonio. El matrimonio con un monarca extranjero resolvería muchos problemas del reino. Cecil pensó que Philip II no habría tenido motivos para la guerra en tales circunstancias. Sus pensamientos disiparon la voz de Eric. El príncipe reconoció al hombre. El joven lo miró con un brillo brillante en la mirada.
Eric estaba muy satisfecho con esa reunión, porque estaba buscando ministro de Finanzas. William Cecil sabía que Inglaterra debería superar esta guerra con el propósito de sobrevivir. En sus intenciones, conversó el plan de asistencia del príncipe, tuvo que provocar el matrimonio. La unificación de las fuerzas de Inglaterra y Suecia garantizaría la victoria completa. Cecil saludó cortésmente al monarca, sintió el deber hacia el país. La reina se dobló empresariamente sobre su pecho, ordenando a los soldados que aceptaran piratas. Drake trató de entender ansiosamente lo que estaba en mente el gobernante. Howard estaba horrorizado porque tenía que compartir su pan con ladrones. Elizabeth estaba feliz de decir que esperaba un duelo. La noche se despidió de la tierra inglesa, dando el camino a una mañana somnolienta. Para la cena, uno de los soldados estaba indignado en la mesa, no pudo aguantar. El joven juró porque se vieron obligados a unirse con los piratas. El almirante Howard le ordenó que silenciara y mantuviera sus problemas sobre sí mismo. Señaló que nadie podía poner sus propios intereses sobre la reina. El hombre arrojó una mirada aguda a los piratas, instando a ser más alto que ellos. Henry apenas se llevó comida a la boca. Los marineros están acostumbrados a comer con una sensación de voluntad del mar. Pensó que incluso las ratas sabían mejor en el barco. El pirata único juró. Todo el equipo no pudo soportar la atmósfera arrogante. Henry recordó que solo pueden empeorar que tal comportamiento. No entendió a sus hermanos cómo mantener la calma en tales condiciones. El capitán adjunto tuvo que soportar mucho, por lo que se convirtió en un hábito. No vio una salida. Esta forma de obtener un odio dio a luz. Henry sabía que tenían que obedecer órdenes si no querían problemas. Los piratas solían vivir en una vida rural, por lo que estaban listos para todo tipo de trabajo. Pero el diputado atormentó el comportamiento impredecible de su capitán. No sabía de qué era capaz la locura de ese hombre. Henry trató de concentrarse en la comida de todas las formas posibles, pero sus miedos lo comió. El sol estaba subiendo más alto, preparándose para beber la tierra con la vida. El capitán Drake condujo al equipo en entrenamiento, con gusto bebiendo alcohol. Los hombres huyeron cansados sin poder detenerse y respirar. Miraron a su capitán, y su envidia dio lugar a ira. Los pensamientos variaron, pero la indignación de algunos piratas se dio a conocer. Drake no quería preguntas, porque los soldados también tenían que sufrir entrenamiento. Hubo una competencia entre los equipos, lo que requería un paso por delante. Los piratas no podían creer que tuvieran que ser atormentados debido al zumbido de alguien. Se sintieron abandonados porque Drake no iba a unirse a ellos. El capitán ordenó correr más rápido para fortalecer la rivalidad. El equipo quería verlo cerca, pero les recordó su estatus. Los hombres no entendieron lo que le sucedió a Francis Drake que conocían. Levantó la botella y exclamó que quedaban 20 círculos. Los piratas se cayeron de fatiga, pero el capitán estaba satisfecho. De repente se salió del lugar y corrió, pero no al equipo. Saltó a la ventana en el palacio con la intención de esconderse del trabajo. El capitán estaba a punto de dormir hasta que sus piratas estén llenos de séptimo sudor. Se escucharon las voces de alguien del corredor, por lo que Drake no estaba durmiendo. Al escuchar los pasos animados, buscó personas con un aspecto dorado. Ante sus ojos, se dibujó una imagen que tocó la pintura de un corazón pirata. Los senderos rojos del palacio rápidamente corrieron un fugitivo juguetón. La reina en un camisón inundó los pasillos con una risa sonando. La cara en forma de mujer estaba cansada de correr, pero brillaba. Acompañada de asustado Redcliffe, recordó el momento en que era una jinete. También sucedió que Elizabeth pasó más de un día en la silla de montar. La reina habló de su buena salud cuando notó el pirata en el alféizar de la ventana. Él sonrió avergonzado mientras la criada superó a la regla con excusas. La niña trató de explicar que solo estaba preocupada por la condición de la mujer. Cuando vio a Drake, casi perdió el regalo del lenguaje de la arrogancia. Redcliffe cubrió a la reina, acusando al pirata de obsceno. Elizabeth tranquilizó a una niña enojada, señalando su gesto. El gobernante aseguró que no necesitaba protección y alimentaba todo por su cuenta. Se volvió hacia el pirata, recordando la prohibición de visitar el palacio. Drake le dijo francamente a la reina que estaba evitando su propio trabajo. Elizabeth estaba algo sorprendida por la respuesta, y la criada estaba indignada aún más. La niña exigió castigar el paquete, porque violó las reglas. Solo la reina podía dar órdenes, por lo que tal pasión era superflua. Redcliffe inmediatamente cayó con disculpas por el error. La regla la tranquilizó y pidió que trajera algo delicioso. La reina creía que la debilidad de la criada era su lealtad. Miró al capitán a los ojos, buscando el motivo de su visita. Drake dibujó una sonrisa de sonrisa,
fácilmente cubierta con un rubor. Dijo que estaba completamente seguro en su victoria, por lo que no debería intentarlo. Elizabeth quedó agradablemente impresionada con su confianza. Caminando con su oro con los ojos, Drake compartió sus suposiciones. Le pareció que no podría ganar sin asesinato. La reina brillaba de curiosidad, sin prisa por creer las palabras del pirata. Drake prometió ganar pacíficamente, si el gobernante quiere. Ella lo recordó de repente y notó sus intenciones. La reina no podía perder el ejército, por lo que ordenó ganar los asesinatos. Drake quería la recompensa, y al gobernante le gustaba su valiente coraje. Elizabeth dijo que sus esfuerzos no fueron suficientes para el beso real. Ella quería su obediencia y devoción, aunque estaba contenta con un alma pirata. Llamándola a la mujer más preciosa de Inglaterra, él estuvo de acuerdo. Sus misericordias fueron delineadas por las fronteras que no les gustaba a la reina. Apenas avergonzado, reconoció a Elizabeth la más bella del mundo. Drake le complació sus pensamientos sobre su propio amor, porque llegó a las estrellas. La reina señaló que por tal estatus necesita ganar el mar. El capitán envolvió a una mujer con un aspecto ámbar, sintiendo admiración. El pirata sedujo la grandeza que su gobernante podría obtener. Para hacer esto, solo el mar, que Drake quería poner a sus pies. La reina ralentizó las promesas del capitán, porque tuvo que derrotar a los soldados. Su confianza obligó a Elizabeth a sembrar, envolviendo su sorpresa. Por su bien, Drake estaba lista para todo, solo necesitaba desear. El gobernante escuchó el impulso loco del capitán. Intentó convertirla en el hombre más prominente del mundo. El pirata imaginó el poder y el poder de la reina, formando los ladrillos de su plan. Drake vio un tesoro en él, queriendo tomarlo en un buen momento. Redcliffe gritando a todo el castillo, un capitán pirata le molestó a los huesos. La reina sabía con bocadillos mientras las chicas discutieran entre sí. Uno de ellos mencionó el descarado deseo de conseguir el beso de Elizabeth en la recompensa. Redcliffe enumeró las violaciones que los piratas ofrecieron en el palacio. El pináculo de su ira estaba encabezado por las descaradas vistas de Drake en la regla de la camisa. Tal comportamiento obsceno no dio descanso a una chica decente. La reina llamó a una criada llamada que estaba sorprendida. Una mujer sin intenciones enojadas le ordenó que se le acercara. Llegó Redcliffe, que recuerda a un perro feliz cerca de la amante. Elizabeth sonrió en una comprensión de las experiencias de la niña. Ella la acarició sobre su cabeza, escuchando las lindas solicitudes para castigar al pirata. El estado de ánimo del gobernante ha cambiado repentinamente, la mujer respiró con fuerza el aire. La criada estaba asustada por tales cambios, ella no entendió sus razones. La reina golpeó la mesa, pidiendo a Redcliffe consejos sobre el castigo. Elizabeth sonrió siniestramente y sugirió cortar la cabeza de Drake. Explicó que los estados vecinos son cautelosos debido a su condición de una mujer soltera. Los hombres nobles pensaron que tenían la oportunidad de apoderarse de la reina de Inglaterra. Consideraron la más mínima oportunidad de crear relaciones familiares con él. Explicando las causas de su prudencia, Elizabeth estaba molesta. Ella apretó la comida en su puño, notando cambios en la política. La criada estaba avergonzada de que la reina hablara de la boda como una mujer simple. Redcliffe prometió cortar la cabeza de cualquiera que ofende a Elizabeth. El gobernante señaló que las criadas respondían con razón a las circunstancias. Ella resistió un pequeño panel para tomar un sorbo de té. La reina dijo que acaba de decirle su valor en los ojos de los hombres. Redcliffe se dio cuenta de por qué el capitán Drake crazy del gobernante. Elizabeth señaló que disfrutaba de su propia belleza para conquistar a los hombres. Ella le aseguró a la criada que podía hacer lo mismo con Pirate. Una de las criadas estaba sorprendida por los escuchados, escuchando atentamente a la reina. El gobernante sabía que Drake entendía su papel en su juego. Ella recordó su solicitud de obtener su beso en recompensa. Las emociones de Elizabeth jugaron con nuevos colores, y la mujer llamó al acto un amor. La reina estaba lista para deshacerse del pirata si repite el error de Philip. Elizabeth pensó que Drake haría mucho por ella. Estaba muy interesada en lo lejos que podía llegar. La noche esperó las ventanas. Howard se despertó de sonidos sospechosos. Se dio cuenta del capitán Drake, preguntándole sobre las razones de la visita. Sentado en el alféizar de la ventana, el pirata se reía y justificación. El almirante advirtió que estaba listo para matar en el momento correcto. Drake no entendió por qué Howard estaba tan tenso. El aristócrata quería alejarlo, pero el pirata le arrojó una botella de alcohol. Drake se acercó y dijo que tenía un tema para hablar. La tensión brillaba entre los hombres, sus puntos de vista enfrentaron. De repente para Howard, Drake preguntó sobre las preferencias de la reina. El almirante no bromeó con la arrogancia escuchada. El hombre agarró la espada, preparándose para crecer en una batalla justa.
El capitán pirata decidió toda la botella, ofreciendo beber juntos. El palacio dormía pacíficamente mientras el admira estaba resolviendo su conflicto. Howard estaba borracho, con enojo con el pirata con los ojos. Drake señaló que el aristócrata no podía beber en absoluto. A pesar de su condición, Howard no dejó de mencionar la dignidad del soldado. El capitán era indiferente de que no veía la dignidad de ningún soldado en la habitación. Le preguntó al guardia, porque era muy fácil entrar en el dormitorio. Los hombres no desarrollaron el tema, volviendo al negocio. Drake preguntó seriamente qué quería el gobernante de Inglaterra. Howard no estaba interesado en que ella necesitara paz y felicidad para el país. Pirate no podía entender si el almirante pensaba tan realmente. El hombre se durmió hasta que el invitado no invitado se llenó de preguntas. Drake estaba interesado en sus flores y joyas favoritas de la reina. Howard respondió que el capitán le pidió mejor tales cosas en las mujeres. El pirata estuvo de acuerdo, pero los Aristochers lo evitaron debido a una mala reputación. Es poco probable que sean visto o comunicados personalmente con la reina. El almirante de la flota real debería conocer mejor al gobernante. Howard advirtió que era poco probable que le dijera algo útil. Al escuchar esto, Drake se le preguntó con entusiasmo si Elizabeth disfruta de dulce. Pirate no visitó Inglaterra durante 3 años, y su ignorancia podría estar enojada. Miró a Howard con un aspecto de zorro, enfatizando el problema. El almirante concentró todo. El pirata dijo. Drake quería descubrir al menos chismes, porque tenía poco tiempo. Howard estaba molesto con los católicos escoceses que tenían un motín. Dijo que Escocia estaba ardiendo en ausencia de un pirata. En ese momento, el estado estaba encabezado por la hermana de Elizabeth, Maria Stuart. Drake notó audazmente que María estaba lejos de la grandeza de Elizabeth. Howard explicó con calma que el levantamiento tenía muchas razones. La reina de Escocia llegó a Inglaterra, esperando protección. Elizabeth fue la primera fugitiva desesperada y aniquilada, pero en lugar de gratitud, María buscó quitarle la corona inglesa. Howard bajó la mirada y dijo que Elizabeth había ejecutado a un traidor. Drake no escondió el aburrimiento, sus planes no tenían una conferencia sobre la historia. Howard detuvo la historia y se enojó por la falta de respeto al pirata. El capitán preguntó y preguntó sobre el católico ejecutado por la reina. Estaba interesado en lo alto que estaba el fallecido gobernante. El almirante se sorprendió, pero dijo que Mary era alta y hermosa. Pero estos son solo rumores, porque debido al estado de ánimo de la gente, el traidor ni siquiera vio a Elizabeth. Howard continuó regañando el levantamiento católico, y Drake estuvo de acuerdo. Debido a la religión de España, el país inició la preparación para la guerra con Inglaterra. El pirata señaló que esto no era solo la muerte de la reina Escocia. Almirante habló sobre los intentos del ex-husband de Mary para casarse con Elizabeth. La negativa del gobernante de Inglaterra y la salvación de Drake provocaron la guerra. El pirata esperaba que el almirante lo instara a que entregue la España para la paz. Sumó que los españoles encontrarían más tarde otra razón para atacar. Drake estaba satisfecho con el aullido de la espada de la verdad pura. Pirate dijo que un hombre solo quiere evitar su problema. Sus palabras envolvieron al soldado con hielo, pero lo derritió con ira. El almirante decepcionalmente expulsó al capitán de su habitación. Drake preguntó en broma si el Howard necesitaba un beso a la hora de acostarse. El aristócrata suspiró fuertemente, ocultando la ira en el interior. Se quedó solo con la idea de que Drake tenía razón. Howard entendió la situación del país, pero consideró inapropiado el robo. Ocultando el cuaderno de la camisa, el pirata consideró todo lo que se escucha. Observó la envidia de la mujer más grande y hermosa. Su cuerpo y su alma fueron realmente admirados por Elizabeth. Al pasar del palacio, Drake notó un susurro sospechoso de hojas. El capitán vio a su diputado detrás de los arbustos. Henry no quería escuchar, pero la ventana Howard estaba abierta. Sugirió que Drake visitó al Admiral con objetivos importantes. El pirata se sorprendió, porque el tipo parecía tenerlo como hechicero. Se burló del capitán, pero su paz hizo que Henry creyera en un espejo mágico. Al recibir el cuaderno robado, Drake negó la suposición del diputado. El auto confidentemente mostró un pequeño bloc de notas. Henry no podía creer que el capitán se fuera y robó tal cosa. Drake señaló que esto les daría acceso a información importante. Imaginó una hermosa sala que estaba abrumada por personas de buenas condiciones. Dos mujeres miraron al pirata con vistas radicalmente diferentes. La figura de Drake emitió una audaz confianza. Uno de los senderos aristocráticos notó su audacia y plebeya. La mujer mayor señaló que el pirata le dio a Inglaterra un mar de oro. La niña pensó que tenía suerte de hacerse rico. La señora suspiró fuertemente porque la joven entendió muy poco. Ella dijo que el pirata siempre hacía una esquina.
La mujer preguntó si la niña sabía sobre el patrocinador de esa fiesta. Respondiendo a su pregunta, la señora llamó al pirata el más rico de Inglaterra. Henry sospechó que las chats vacías sobre la reina estaban distraídas por el almirante, pero Drake aseguró que realmente estaba interesado en aprender sobre Elizabeth. El diputado no entendió al capitán, porque la batalla era importante en la nariz. Esperaba que Fuentes analice la estrategia y tuviera un plan. Drake negó que Henry lo invitara a ir a la pelota. Su diputado creía que no deberían perder el tiempo en las fiestas. El pirata no pensó en la batalla, buscó averiguar las preferencias de la reina. Henry se dio cuenta de que Drake había escuchado el consejo del Admiral sobre Aristocrat. Se apresuró a detener al capitán, porque los rumores son una fuente poco confiable. Los hombres argumentaron que las circunstancias no fueron las mejores. Henry recordó que la derrota garantiza a todos los piratas españoles venganza. El joven no entendió quién pensaba en tener una fiesta durante la guerra. Drake dijo que era mejor notificar a Howard sobre el robo que hacer toda la garganta. Henry no quería soportar un acto tan absurdo. Mencionó los chismes sobre la piedad y la modestia de Elizabeth. Drake no podía creer que ella renunció al entretenimiento y la delicadeza. El diputado trató de continuar la soja, pero el capitán lo interrumpió. El pirata sugirió que esos rumores de Henry escucharon de los nobles locales. Recordó las conversaciones en Greenwich hace unos días. La gente del pueblo dijo que los nobles no pasaron fiestas debido a las visitas de la reina. Drake preguntó si el gobernante era realmente tan religioso como la gente dice. Ella explicó que todo es el hábito de Elizabeth de quedarse en los ricos. Pairet señaló que tiene el derecho como propietario de esas tierras. Pero la mujer dijo que la reina exigía a todas las personas preciosas. Ella pidió regalar todas las valiosas vajillas plateadas. Drake se preguntó, interesado en repetir las palabras del inglés. La mujer con gusto señaló que debido a la reina no había favoritos. El capitán recordó cuidadosamente sus palabras, analizando hechos conocidos. Él entendió que le faltaba rompecabezas para ver la imagen completa. Drake sabía que la falta de dinero era causada por la falta de voluntad de patrocinar la guerra. Es por eso que quería preguntarle a un noble corto sobre el servicio. Asistido por pensamientos sobre la fiesta, el capitán escuchó la alarma del diputado. Henry esperaba que Drake no hubiera olvidado al equipo y se estaba preparando para una pelea, pero todas sus palabras preocupadas volaron más allá de los oídos de un pirata en el amor. Uno de los aristocrati escuchó con entusiasmo las historias de Drake. Señaló que consideraba sus aventuras aburridas para las damas seculares. El pirata cubrió a la niña con cumplido sobre su mente y espíritu libre. Sus mejillas estaban cubiertas de color rosa, y su mirada brillaba de alegría. Llena de emociones agradables, devastó su vaso. La niña señaló que Drake pudo encontrar un camino hacia el corazón de una mujer. Pairet estaba molesto porque la pelota estaba complacida con la conversación con una sola dama. Ella alcanzó su mano, ofreciendo admirar el baile. El capitán señaló que su origen no proporcionaba tal. La niña aseguró que las raíces no eran importantes, porque era un almirante inglés. Ella dijo que la gente no se atrevió a decir una persona con tal rango. Drake mantuvo una linda conversación con una sonrisa amigable. Las líneas de su boca jugaban en un estado de ánimo diferente, la voz ganó un tono especial. El caballero casi no hizo su cercanía, y quería aprender costumbres nobles. La mirada segura del capitán se escondía de vergüenza. El pirata cortésmente preguntó si el caballero podía contarle sobre la reina. Estaba interesado en todo lo que podía llegar al corazón del gobernante. Lady respondió que no había aristocracia que no le gustara a Elizabeth. Ella contó cómo la monarquía llevaba joyas simbólicas de dignidad cada año. La reina era una modelo de belleza, por lo que prevaleció la moda local. Elizabeth siempre usaba nuevas joyas, enfatizaba su grandeza. Drake reprodujo todo de la joven criada. Señaló que el comportamiento de la reina no es cierto, contrariamente a la guerra, pero le complació saber sobre el amor de las joyas. Pairet pensó si su grandeza depende de la cantidad de joyas nuevas. Los soldados no perdieron el tiempo. Su mañana comenzó con la preparación. Los piratas estaban preocupados de que la derrota estuviera garantizada a tal ritmo. Henry fue atormentado por dudas después de hablar con el capitán. Le preguntó a otros si le dirían a Admiral Tactex si la conocían. Los piratas respondieron por unanimidad que no estarían en silencio. Una Injet dijo que su capitán diseñó con precisión algo insidioso. Henry pensó que Frances era conocido por las soluciones impulsivas. Howard fue notado en la ventana del diputado Drake, vidriéndolo.
El joven trató de resistir la tensión de la visión difícil del almirante. Pensó que Howard haría todo lo posible para dar a los piratas a los españoles. Henry vio a un capitán despreocupado con la reina, esperando lo mejor. La alarma una vez más lo ahogó, pero no perdió su esperanza. Un soldado emocionado se acercó a Howard, preguntando la situación. El joven expresó ansiedad por las notas robadas. Almirante aseguró que recordaba bien las estrategias registradas, pero el soldado no se refería a la falta de tácticas, fue perturbado por otro. Temía que los piratas usarían el beneficio recibido. Howard respondió restringido que no veía ninguna razón de ansiedad. Ha llegado el día del duelo esperado, la reina bañó la pluma en la tinta. Miró los documentos pidiendo la batalla de Howard y Drake. El gobernante permitió competir, pero sin asesinato ni escape. Las criadas escucharon su razonamiento sobre el conflicto entre los hombres. Uno de ellos trató de decir algo, pero Radcliffe lo evitó. Elizabeth pidió contar sobre la victoria de Francis Drake más rápido. La dama mayor informó en silencio que el capitán pirata había sido derrotada. La realidad se jugaba en colores sombríos. La reina no quería creer. Ella no entendió por qué Drake le aseguró audazmente su victoria. La niña recordó cuidadosamente las consecuencias acordadas de la pérdida de piratas. Tenían que aparecer a los españoles para declarar el segundo en declarar la paz. Elizabeth observó cómo sus planes se dispersaban en pedazos. Drake se rió feliz hasta que su equipo intentó recuperarse. Henry vertió lágrimas y regañó al capitán con gritos desesperados. Pairet dijo inocentemente que es imposible ganar el asesinato. El diputado lo acusó enojado, sosteniendo el cuello de la camisa. Estaba decepcionado con la comprensión de que las tácticas del capitán eran en vano. Eligiendo palabras, Henry trató de dar consejos con sus pensamientos. El joven explicó al indiferente Francis que el cuaderno tenía que usar. Drake tuvo que discutir todo con su diputado como capitán real. Pairet respondió que no podía descifrar esos registros. Consistieron en terminología militar, que él no entendió. Henry escuchó y no podía creer, porque el acto de Drake no tenía sentido. Recordó la opinión de Howard y entendió la causa de su descanso. El soldado elogió al almirante, que ni siquiera se preocupaba por los ladrones. Feliz, el joven intentó justificar su ansiedad. Howard sabía que el pirata no podía superar al ejército experimentado. En el agotado equipo de Drake, estaban decepcionados el uno con el otro. Admiral aconsejó no sucumbir a la audacia, porque puede convertirse en una enemiga. Uno de los equipos le preguntó a Drake si realmente se iba a rendir. El capitán le aseguró alegremente, porque consagró el acuerdo con la palabra del pirata. Henry argumentó que tal víctima no restauraría la paz entre los estados. Mientras que otros guardaban silencio, honestamente trató de defender sus propias creencias. Uno de los piratas pensó que la guerra era la muerte de la esposa de Philip. El tipo miró a Drake y se dio cuenta de que estaba ocultando la verdadera causa detrás de él. Estaba convencido de que la reina interferiría con el capitán, pero no entendía el riesgo. El pirata de repente se dio cuenta de que podría ser una trampa de Howard. De esta manera, Drake podría intentar sustituir al almirante real. Al equipo le pareció que el capitán finalmente los alegraría. En cambio, sonriendo en una sonrisa les recordó que no era solo su problema. Los piratas se hundían en una terrible conciencia, no queriendo creer en Drake. El tipo se volvió con preocupación al capitán, porque no quería morir. Drake enfatizó su estatus, sus órdenes no podían ser ignoradas. Todo el equipo tuvo que rendirse a los españoles debido a una estúpida derrota. El árbol de oro fue al mar, llevó a los piratas hacia la muerte. La reunión hirvió en voz alta de los inesperados resultados del duelo. Los asesores no podían creer que la reina fuera tan fácil de lanzar el pirata. Los pensamientos de los hombres eran diferentes, no pudieron llegar a una decisión unánime. Algunos han visto la necesidad de ejecutar al capitán Francis Drake por sus crímenes. Cecil dijo fríamente que Drake tuvo que dejar a Inglaterra a su gente. Trató de defender esta opinión ante otros asesores. La reina dijo que España no se calmaría incluso después de la muerte de los piratas. Le pareció que la verdadera causa de la guerra no se preocupaba a nadie. Los asesores escucharon a su decepcionado gobernante preocupado. La mujer sufrió la idea de que perdieron parte de su ejército. Tuvieron que cosechar las consecuencias de una disputa sin sentido en el ejército. La voz de un invitado no invitado, que estaba interesado en los detalles, de repente sonaba en el pasillo. Antes de los nobles, un príncipe Eric bellamente vestido se puso de pie. Señaló que la boda real puede resolver todos los problemas. El silencio muerto cayó entre los asesores, estaban esperando la reacción de la reina. El príncipe dijo que su alianza con Elizabeth daría un repelente decente de España. También dijo que la víctima del capitán Francis Drake no estaba en vano.
Al donar la vida de los piratas, Inglaterra podría haber evitado la guerra. Eric preguntó la opinión de la reina, pero los ojos de Elizabeth la expresaron perfectamente. El carril dorado encabezado en silencio por las aguas marinas equilibradas. Drake de repente preguntó si el asesinato interferiría con ese clima. Pirate miró a su capitán sorprendido sin entender la pregunta. Estaba interesado en por qué Drake entró de esa manera en medio de la noche. El dragón subió siniestramente desde la cubierta, especificando las palabras de un pirata confundido. El capitán estaba sonriendo con si deberían ser robados a plena luz del día. El joven cantó sorprendido sin la idea del robo. Posteriormente, de repente se dio cuenta del insidioso plan de su capitán. Al escuchar todo, los otros piratas se dieron cuenta de que Drake no iba a rendirse. Uno de los piratas estaba satisfecho de que el capitán volvió a tomar el suyo. El soldado que acompañó a los delincuentes no podía creer a Fuentes. El joven le pidió que no estaba satisfecho con la actitud de su capitán. Dijo que la desaparición sin previo aviso es algo común para Drake. El capitán descansó de esta manera, regresando con nuevos tesoros. Pirate trató de demostrar que era mejor robar España que rendirse. Era bien conocido en los campos de la política debido a sus raíces aristocráticas. El joven le dijo al soldado que su ejecución no salvaría a Inglaterra de la guerra. Es por eso que era mejor aprovechar la oportunidad alcanzando el primero. El ejército reflejó todo lo que se escuchó, viendo significado en palabras piratas. No sospechando, los guardias españoles habitualmente estaban en guardia de la ciudad. Detrás de sus espaldas, estaba charlando con un dragón oscuro que buscaba la sangre de otra persona. La víctima del capitán sintió un frío terrible por su propia muerte. Drake actuó con un corazón helado y una experiencia endurecida. Sus ojos eran violentos, y la simpatía en su rostro no era visible. La sangre española se derramó en su tierra natal, perdiendo la vida. Piratas indiferentes a los asesinatos de los españoles con pasos silenciosos. Para un poco y la noche, fue desatado o alarmante, y para otros el último. El equipo anunció felizmente al capitán que el territorio se limpió con éxito. El joven preguntó sobre las órdenes sobre las siguientes acciones. Moldeó a uno de los hombres, pero el capitán no dio tiempo a las disputas. Drake ordenó robar y quemar todo lo que caería a la vista. Su sonrisa tocó la mezquindad y las notas de una locura siniestra. El capitán estaba en frío para robar todo lo que podía recoger. Los piratas tuvieron que dejar las cenizas detrás de sus espaldas, envolviendo España con fuego. Drake sonrió de manera sonriente para transmitir sus órdenes a otros socios. El equipo planeó separarse para ser responsable de sí mismos. El capitán esperaba diversión pirata, probando su anticipación. El dragón llevó a su rebaño de depredadores a un ataque insidioso contra Cádiz. Los hombres ingresaron al almacén de alimentos en la ciudad, viendo muchas acciones. Ante ellos había docenas de barriles hechos de madera almacenada y tratada. Las juntas también fueron muchos, lo que testificó para una preparación cuidadosa para la guerra. Sorprendente, el pirata tomó un trozo de madera para la cosecha de bañeras. Algunos sugirieron que se hizo para la élite política holandesa. Drake ordenó poner las chats para entonces y en silencio hacer su trabajo. Los piratas pensaron si tenían que robar esas cosas porque no tenían valor. El joven alentó a buscar otra composición, pero Drake tenía sus planes. Se le preguntó al capitán sobre sus intenciones, pero durante mucho tiempo había explicado todo. Drake estaba seriamente sintonizado, recordando la orden de quemar la ciudad. Pirates observó cómo el fuego devoraba las existencias españolas. La composición se llenó rápidamente de fuerte humo y fuertes llamas. Los hombres estaban asustados por las acciones de Francis Drake. Prometió quemar todo lo que su mano podía alcanzar. Philip II se centró al héroe de su estado. El viejo Álvaro de Bazán mantuvo la mano del monarca casi de las últimas fuerzas. El veterano dijo que en los hombros del rey de España es la obligación de ganar. Álvaro exigió mantener a Inglaterra bajo los ojos vigilantes de los españoles. Philip sostuvo la mano de su viejo, sintiendo su debilidad. El anciano le pidió a su rey que disfrutara de sus propios logros. Su vida dejó su cuerpo, por lo que alentó al gobernante a apreciar el tiempo. El reloj rompió el silencio apenas vivo con su continuo ticking. Philip juró un valiente héroe que sus esfuerzos no eran en vano. Álvaro presentó España a un ejército invencible, garantizando la victoria. El dormitorio es un sirviente preocupante, molesta al rey con arrogancia. Philip estaba restringiendo la grandeza del héroe que murió a su lado. Se rugió en los dientes que el silencio tuvo que estar dominado en esa habitación. El hombre amaba la rodilla y contó sobre noticias urgentes sobre el incendio.
Philip indiferente ordenó el fuego, porque el pánico era superfluo. El criado dijo que también había merodeos en la ciudad. El rey no encontró un lugar de ira, no estaba esperando nada de eso. La gente gritó con miedo, su ciudad atacó a extraños con impunidad. El remolque estaba alarmado, sin entender cómo las autoridades podían permitirlo. En el medio de la llama yacían los cuerpos mutilados de los guardias españoles. Drake dispersó las exclamaciones piratas habituales, agitando un mosquete. Alentó alegremente a su equipo a destruir todo en el camino. Pairet informó que el puerto casi se quemó, esperando pedidos en barcos y heridos. El tipo justificó mentalmente su ataque contra residentes indefensos. Drake se distrae de las llamadas, prestando atención al joven. Con mucho gusto lo elogió por su buen trabajo, ordenó asentir con tacones. El pirata no esperaba que el capitán corriera tanto de la escena del crimen. Drake señaló que este es un buen acto después de la caída del enemigo. Las llamas no pudieron extinguirse rápidamente, pero los españoles no perdieron el tiempo. El ataque apretado sin previo aviso despertó la ira de la gente. El capitán dijo que tenían suficiente para crear caos en la ciudad. Al ordenar prisa, se paró en medio de la llama, como si todo estuviera bien. El pirata pasó la orden de retirarse a sus hermanos. Uno de ellos escuchó al aliado, respondiéndole un gesto. Extendió un fuerte silbato por las calles, llamando a todos a bordo. Philip II montó orgullosamente en un caballo acompañado de seguridad. El rey miró las llamas hasta que la ira hirvió dentro de él. Uno de los corredores estaba experimentando horror del espectáculo infernal. Philip preguntó sobre la pérdida de tropas españolas debido al ataque. La mayoría de los soldados en Cádiz fueron asesinados. El almacén se quemó, pero los barcos sobrevivieron. El rey analizó el informe, preparándose para dar órdenes militares. Hizo hincapié en que los atacantes son pocos en comparación. El grupo de ladrones tenía que ser pequeño para permanecer invisible. El rey estaba convencido de que no podían fortalecer varias docenas de barcos. Maldijo al pirata inglés, ordenó ir a buscarlo. Los caballos fueron estampados sin miedo, escuchando a los jinetes. La ira de Philip se fusionó con el fuego en uno. Su destacamento viajaba con confianza, queriendo vengarse. La ciudad devoró sin piedad las llamas, dejando a España pesadas heridas. Uno de los militares se dirigió al rey con nueva información. La ciudad no encontró ninguna compañía ni herida en el lado de los enemigos. Philip escoltó un aspecto dorado con una mirada dura, sintiendo el sabor de la traición. El barco de Francis Drake se fue a casa con impunidad. El monarca español no vio una sola caída de dignidad en el ataque pirata. Aturdido por la arrogancia, el ejército comentó el cobarde escape de los piratas. Philip ordenó sentarse en el barco y salir rápidamente. Los soldados claramente se adhirieron a sus órdenes de gobierno. Llenaron las cubiertas lo antes posible, preparándose para la venganza. Al entrar en la bodega, los militares notaron problemas significativos. Las juntas estaban dañadas, los hombres no podían creer en tanta mezquindad. Los españoles no podían entender lo que estaba sucediendo. El mar absorbió silenciosamente sus barcos mientras el fuego absorbía su ciudad. Un soldado gritó con horror que el barco iba al fondo. Los españoles no pudieron resistir ese daño, los vasos fueron destruidos. Philip estaba enojado, dando órdenes de reparar el barco. Pidió un fax de un ejército confundido. Sus pómulos estaban enojados con los sobres, y sus dientes se encogieron de hombros hasta el crujido. El rey vio a los piratas celebrar alegremente su ataque vicioso. Drake estaba satisfecho y bebiendo alcohol con sus hermanos. Elogió a todos por su trabajo, respondiendo ofensivamente sobre los españoles. Howard se sorprendió por la noticia de la devolución del cimentado Francis Drake. La cabeza del almirante estaba cayendo noticias sobre el increíble robo de enemigos. Miró a la mesa en silencio hasta que los soldados esperaban su reacción. Howard fue seleccionado por el idioma, estaba convencido de la fiabilidad de su acuerdo. El castillo contrastaba el estado de ánimo con el cielo tranquilo. Las noticias sobre el capitán volaron rápidamente entre las paredes del palacio. Las criadas trataron de ponerse al día con la enojada reina Isabel. Se detuvo por la puerta, como si esperara un milagro. La puerta del salón lleno de gente recibió sus preocupadas miradas con luz. Drake miró el sonido sin esperar nada especial. Al ver a su amada reina, inundó todo alrededor de la felicidad. Su sueño se paró a su lado, ardiendo más que la ciudad española. Habiendo experimentado muchas emociones, el gobernante apretó su mano. Durante unos momentos, una mujer golpeó la cara del legendario pirata. Henry con una criada no encontró un lugar de un acto tan inesperado. Elizabeth se sentó restringida en la mesa, apretando una llovizna. El capitán comentó sonrientes que tiene un golpe bastante fuerte. La reina continuó presionando sobre las esmeraldas del hombre de su mirada. Drake aseguró a una mujer enojada que Inglaterra tendría un futuro brillante. Llenando los ojos,
Elizabeth indicó la falta de orden para el ataque. Pairet explicó inocentemente que no podía ganar sin violencia. La suerte de su ladrón siempre ha preferido obtener el mayor beneficio posible. Elizabeth apretó el vaso con sus frágiles dedos, domesticando la ira caliente. Ella le pidió a Drake que no hiciera nada hasta que él recibió su consentimiento. La mujer explicó de manera concisa y accesible que elegiría el tiempo para atacarse a sí misma. El capitán concentró el panel, no queriendo ser un perro obediente. Se negó alegremente a obedecer cualquier órdenes de la reina. Su ira jugó con nuevos colores que Drake calmó un tono suave. El pirata iba a rehacer a Elizabeth con dulces promesas. Dio un juramento que no gastaría un centavo por la guerra con España. Las llamas de la reina dejaron de hornear, calentando al hombre con paz. Henry empujó lo mejor de sí mismo, con ganas de llorar. Estaba cansado de la locura y quería regresar a casa más rápido. Pensando soñadoramente, Elizabeth se sentó en el resplandor de las velas. Redcliffe preguntó sobre las razones del buen humor de la reina. La continua misericordia y las promesas del pirata no dejaron la cabeza de la mujer. La imagen idealizada de Drake llenó la opinión del gobernante. Estaba sorprendida por cómo su duro corazón se derritió. La mujer una vez más mencionó las decisiones audaces y rebeldes del capitán pirata. Redcliffe dijo indignado que Drake no podía ignorar las órdenes. Otra criada cubrió apresuradamente la boca de una niña incendiaria. Ella le pidió que eligiera las palabras al lado de la reina. La mujer mayor vino a Elizabeth, recordando que era el momento de irse a la cama. El gobernante no podía creer que el tiempo volara tan rápido. La mujer le dijo a la reina que Shakespeare, no un pirata, podría ser invitado a entretenimiento. Elizabeth no pudo ver las actuaciones antes de la tormenta de la guerra. Dos doncellas la dejaron para prepararse para el sueño real. La publicidad miró a una dama que estaba enojada con ella por la nitidez. La niña tomó la criada por sus hombros, tratando de explicar las reglas simples. Ella le pidió a Radcliffe que no contradiga a la reina. La criada solo exigió crecer y tener su propia dignidad. La niña entendió su mala actitud hacia Frances Drake. Ella nuevamente recuerda a Radcliffe que Aristocrat tiene las reglas. La actitud debe ser perfecta incluso para una persona como un pirata. Lady enfatizó que el capitán estaba muy enriquecido por su estado. Redcliffe miró al pirata en un ángulo completamente diferente. Se dio cuenta de que iba en contra del éxito de la reina en el camino hacia la victoria. Mientras Radcliffe estaba fumando por lo que dijo, la criada pensó en el ataque. El caballero sabía que nada como los estados. Ella consideró que el acto es increíble, pero entendió la pérdida de una ciudad pacífica. La niña no negó que tal maldad fuera negligente por parte de Aglia. La criada también sabía que tenía que ayudar a otros países, pero ella no entendía que la reina iba a hacer con el capitán pirata. El almirante dijo seriamente que el plan de Drake sería difícil de dar vida. El capitán explicó que se necesitaban más nobles de los similares. Su estado de ánimo parecía bastante inestable, pero ese era todo el conductor. Intentó controlar a los nobles mientras manejaba a los piratas. Howard señaló que esto humillaría la dignidad de los aristócratas. Francisco llamó al almirante ridículo, doblando su boca en una sonrisa. Irónicamente, le preguntó al soldado dónde desapareció su honor pirata. La reina comentó sobre el acto de Drake en la colección de asesores nobles. Ella enfatizó que la decisión del pirata no se aplicaba a la familia real. El gobernante defendió la inocencia de su propio estado. Drake terminó de informar a Pirate sobre hablar con Howard. Querían obtener un salario para un buen trabajo, pero el capitán los decepcionó. Pirate dijo que el almirante Howard también quiere vivir. Después de esas palabras, Drake terminó el informe y ordenó a todos que se dispersaran. Henry pensó que el dinero era la razón principal de su naturaleza pirata. No entendía si tendría sentido permanecer fiel a la patria si ella no lo pagaba. Estos pensamientos plantearon al diputado muchas dudas sobre la dedicación del país. Philip estaba furioso, considerando a la familia real de Inglaterra responsable del ataque. Uno de sus asesores instó a recibir lo más posible de la guerra. El rey estaba agotado por los hombres para hacer lo que quieran. Tenía que permitir la movilización, lo que preocupaba a los ministros reales. Philip dijo que su ejército era más grande que el pelado inglés por 13,000 personas. El monarca parecía enojado con una mirada sangrienta, hablando de la victoria de España. El asesor preocupado por la muerte del príncipe de la Santa Cruz, Álvaro de Bazán. Philip dijo que un talento reemplazaría posteriormente al otro. El hombre habló repetidamente sobre el poder del ejército español, que no le teme a los campesinos. El anciano estuvo de acuerdo, pero consideró innecesario preocuparse debido a un país débil. Esperaba que el rey eligiera al duque de la Principal de Parma en el ejército. El asesor Whispers discutió las consideraciones del monarca. El joven expresó sus dudas sobre la conveniencia de tal decisión. Al recordar el ejército de Parma, Philip se negó a elegirlo por el almirante. Ordó
juzgó a las personas en la memoria, yendo a nombrar el nombre del nuevo comandante. El rey fue elegido por el duque de Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. Incluso las características faciales del hombre elegido parecían demasiado suaves para la guerra. Desde la decisión escuchada, los hombres se sorprendieron de abrir la boca. Cuando la noticia llegó al mismo duque, él mismo no podía creerlo. Felipe II con una sonrisa le recordó que era la orden del rey de España. Alonso de Guzmán no negó al monarca, sino que se consideró indigno. Como si no hubiera escuchado las palabras del duque, Felipe habló de su excepcional honestidad. El joven enfatizó que era solo un administrador sin experiencia militar. El monarca respondió que en tales circunstancias, Alonso se convertiría en un administrador difícil. No tenía derecho a confundir toda su vida, pero su raza no concierne al ejército. El rey le señaló con su dedo y llamó al joven el líder más talentoso. El duque fue uno de los pocos subordinados que cumplió con los requisitos de Felipe. Alonso, con tristeza en sus ojos, notó estándares demasiado altos del monarca. El gobernante trajo la conversación al final, continuando persuadiendo a los elegidos. Aseguró que nadie negaría por la reputación del niño. El joven bajó la mirada, no queriendo participar en la sangrienta guerra. El duque preguntó cuidadosamente si era mejor dejar el puesto de administrador. El rey se mantuvo firmemente solo, considerando al joven lo suficientemente capaz. Alonso señaló que su salud no era adecuada para el ejército. Philip ordenó el aplazamiento para evitar la responsabilidad. Se le ordenó al duque que fuera a la meta a pesar de todo. El joven escuchó el tono duro del gobernante, aceptando su destino. Su sonrisa estaba triste, pero no tenía otra manera. Alonso entendió que el rey no iba a preguntar al tema del sujeto. Filipa complació su ingenio, era consciente de su ventaja. El duque puso su mano en el corazón, mostrando una sincera devoción en ese gesto. Golpeó su rodilla frente al rey, prometiendo hacer lo mejor posible. Philip le ordenó mostrar a todos qué colores puede ganar la guerra. Hubo un acogedor silencio entre Eric y Elizabeth. El príncipe amablemente recordó sus deseos de larga data para la reina. La regla la mantuvo con orgullo, sin obtener una mirada estricta del joven. Ella sabía perfectamente que tenía esperanza por su mano y corazón. Su rostro irradiaba una alegría tranquila, pidió unirse. El príncipe prometió reunir un ejército para Inglaterra, lo que salvaría al país. Pero Elizabeth dijo que el frío se puso en sangre, que en este caso España ganaría. Eric dijo en silencio su nombre, poniendo las últimas esperanzas de consentimiento. Una vez confesó a la reina que su amor durante mucho tiempo no tuvo descanso. El príncipe comentó que ama a la mujer, no a la corona en su cabeza. Fue arreglado por todas las condiciones. El joven enfatizó el beneficio de dicho matrimonio. Él le prometió que fuera leal y útil, esperando su consentimiento por segunda vez. La reina resistió un panel frío que parecía eternidad. Ella le dijo indiferentemente al príncipe que pensaría en su propuesta. Pero la noche fue particularmente difícil para ella, se sentó decepcionada en la cama. La reina estaba molesta por todos los hombres que la tenían por la muñeca. La criada entendió que el estado del gobernante quería mucho mejor. Sabían que la inacción daría lugar a reinas de histérica. La mujer rubia miró calurosamente a la niñera de Elizabeth. Se inclinó para dejar la regla con un ser querido. Otras criadas salieron de la habitación real. La mujer se sentó cuidadosamente de la reina enojada. Ella sugirió suavemente que el príncipe podría ofender a Elizabeth. El gobernante dijo que Eric ayudará a Inglaterra después del matrimonio. Ella ingenuamente preguntó si tales condiciones podrían llamarse amor. A diferencia del príncipe, Drake la ayudó incluso sin una solicitud. La criada estuvo de acuerdo con la dedicación del pirata, y Eric representó a otro país. A Elizabeth no le gustaban los extranjeros por el deseo de matarlo o asignarlo. No podía perder poder y reputación con su propia gente. La reina estaba molesta porque estaba asociado con Eric a través de otros miembros de la familia. La niñera miró a la mujer con calidez y parecía ver a una niña. Ella la creció, por lo que había una confianza especial entre ellos. Elizabeth cayó en los brazos de la criada, escuchando lo que es inteligente. Pero la reina se consideraba una cobarde, que esperaba la traición de su propia hermana. Ella le agradeció por el apoyo, pero notó que habría hecho frente sin ella. La criada dijo que Elizabeth era la mejor de la familia real. La mujer aseguró que la reina puede tomar la decisión correcta. Elizabeth respiró, sintiendo cambios en el estado de ánimo. Ella sabía que antes de la guerra necesitaba mucho tiempo. Drake le dijo al soldado que solo saqueó en el puerto de Cádiz. El tipo dijo con fusión que esperaba que la cooperación escribiera un informe. Uno de los piratas le dijo al capitán que el soldado recordaba a su fan. Señaló que al tipo le gustaría la historia del mundo. Drake no entendió esto,
aunque estaba listo para escuchar a la reina durante horas. El soldado aseguró que era solo para analizar el éxito durante la batalla. Drake pidió elegir una pequeña o gran victoria, y el tipo eligió a un amigo. Dijo en serio que una persona de la primera fila debería ser asesinada. Los muchachos trataron de comentar sobre la opinión del capitán. Howard se sorprendió al escuchar las historias del soldado sobre el ataque pirata. El ejército estaba interesado en si era necesario matar a un aliado. Drake le aseguró, porque antes de la larga batalla es necesario destruir el frente. El soldado no podía comprender una regla tan extraña. El capitán explicó que tarde o temprano enemigos dejarían de apresurarse a la muerte. Howard pensó que esa estrategia suena inútil, pero tenía sentido. Las personas en las primeras filas a menudo murieron, aumentando las posibilidades de las personas detrás. Pero el ejército en las últimas filas no querría estar en el lugar del primero. Después de tales razones, Howard dijo que los superiores notarían un retraso. El comandante se colocará rápidamente en el área del problema, provocando mayores pérdidas. Drake señaló que el almirante no estaba realmente mal. El soldado le preguntó a Howard sobre tal idea, pero solo era buena con las tácticas. El comedor estaba hirviendo con vajilla y conversaciones. El capitán Drake habitualmente brillaba pirata. Le preguntó con alegría al diputado sobre el comportamiento de los militares. Henry no pudo entender lo que Drake implica. El pirata señaló que los funcionarios de la Marina lo respetan. Susurró que era el mérito del diputado. Henry mencionó mentalmente todos sus esfuerzos. El joven parecía cansado. Era ira. Henry tuvo que hacer muchos esfuerzos para reputar al capitán. El diputado señaló que no habrá maramole en el campo de batalla. Henry no entendió por qué el capitán era desperdicio sin premio. Recordó cómo Drake quería salir de Inglaterra después de un tiempo determinado. El diputado estaba molesto porque Fuentes pidió no pensar innecesariamente, pero no le dijo nada. El capitán dijo que fue honrado de mantener a su reina intercesión. Le aseguró a Henry que estaba a punto de convertirse en un verdadero patriota de Inglaterra. Drake buscó quedarse en su tierra, reconociendo los errores del pasado. El capitán quería ver al diputado uno al lado del otro, como siempre. Henry empujó su mano sin estar de acuerdo con Drake. Aseguró que la guerra con otra gente no era como lo que tenían que ver. Sonriendo, el capitán correspondía habitualmente al descuido. Pasó a Henry Collop y lo instó a dejar de ser tan serio. Drake se fue, diciéndole al diputado que se relajara ese día. El joven sostenía su hombro, pensando en el todo del capitán. Sugirió que el verdadero objetivo de Drake era el oro, pero si su tesoro se convirtió en la reina, cambió radicalmente la situación. Henry agarró desesperadamente su cabeza, tratando de encontrar el significado en tales acciones. Entendió que el equipo tendría que decir algo, pero no sabía qué. Drake dirigió el corredor, conociendo a un hombre bastante joven. Pensó que era el mismo príncipe extranjero que quería las manos de la reina. El ministro Cecil se enfureció, no entendió la duda de Elizabeth sobre el matrimonio. El hombre habló muy inadvertidamente, por lo que los asesores intentaron tranquilizarlo. El ministro gritó aún más, porque trató de cuidar el bienestar de Inglaterra. Él entendió que solo las tropas unidas estaban garantizadas por la victoria. Otro asesor enfatizó que Cecil es demasiado apasionado por su trabajo. El hombre instó al ministro a tener en cuenta al público después de la guerra. No pensó que la gente apoyaría la mezcla de nacionalidades en la familia real. El ministro de Finanzas reflejó las consecuencias de la guerra con España. Dijo que Inglaterra no podía ser derrotada. Si Philip II gana, no habrá opinión pública. Mencionaron a la reina María, cuyo amor por Philip jugó contra ella. Cecil dijo que las guerras devoran la vida y el dinero, por lo que no se deben guiar emociones. Posteriormente, el ministro señaló que confía en su gobernante. La consideraba inteligente y sabía que el amor no eclipsaba la cabeza de Elizabeth. El asesor dijo que los asuntos personales de la reina no se aplicaron a Secla. Tenían que comenzar a pensar en la gente de Inglaterra. No tenían idea de cómo la gente tomaría la situación si la reina va más allá de un extranjero. Poco antes de eso, el gobernante llamó a Drake para ordenar. Tenía que ir en el negocio, por lo que pidió un pirata para no hacer tonterías en su ausencia. Elizabeth miró al capitán, recordando sus bromas. Señaló que nunca había fallado a su gobernante. La reina dijo indiferentemente que el pirata no tiene memoria ni conciencia. Ella no pidió nada extraordinario, él solo tuvo que ir a la pelea. La mujer enfatizó la importancia de todas las personas en el palacio, especialmente Howard. Elizabeth consideró al almirante honesto y fiel a su esposo. Ella dijo que su influencia beneficiaría a Drake Pirate. La reina sonrió, porque los hombres tenían algo que compartir entre sí. La regla terminó la conversación. Tuvo que irse. Ella brilló con una belleza y fue a prepararse para un viaje importante. Drake le contó audazmente a Eric sobre su conversación con la reina. El príncipe llamó románticamente a Elizabeth una criatura increíble y amorosa.
Él sonrió y ofendió alegremente al pirata debido a su origen. Drake estaba quemando el deseo de comenzar una pelea, pero se comportó restringido. Los asesores fueron escuchados con entusiasmo la lucha de dos hombres. No podían creer que el mismo pirata de leyenda se parara frente a ellas. El príncipe cantó a la reina con cumplidos, y Drake no negó. Llamó abiertamente a Elizabeth como un extranjero mucho mejor. La tensión entre los hombres aumentó notablemente, los asesores no esperaban tal. El colega del ministro dijo que el pirata expresó su opinión sobre el público. La reina llegó a Irlanda. Los campesinos consideraron el gobernante de Inglaterra. Acompañada de seguridad, Elizabeth escondió su belleza debajo de la capa. La gente fue susurrada con entusiasmo. El gobernante inglés salió audazmente ante la gente común. Se volvió hacia ellos con una sonrisa en la boca, quitando el capó. La mujer sostenía un bolso lleno de oro. Elizabeth felizmente dispersó monedas, porque hizo una promesa. El príncipe Eric le pidió al pirata que repitiera lo que se dijo sin sufrir arrogancia. Drake preguntó si su idioma plebeyo era demasiado claro para el monarca. Iba a repetir si Eric no pudiera escuchar suficiente desdén. Los asesores intervinieron en una disputa, y el príncipe se distrajo. El ministro cargó al monarca hablando de la reina Isabel. La mirada de Eric fue un maldito amor, y se olvidó de Drake. El pirata ofendió sus manos sobre su pecho hasta que el ministro intentó hacer una pelea. El asesor advirtió a Frances que no tomaría esto. Howard convocó al pirata a la conversación, pero el ladrón no admitió la culpa. El capitán estaba indignado de que fue reprochado por una disputa normal. El almirante suspiró duro, porque después de la partida de la reina, el día no pasó. Drake justificó hasta que Howard lo vio con su mirada. El soldado prohibió que el pirata apareciera en el palacio en el futuro cercano. Se alegró de que antes de la llegada de la reina Drake no molestaría a los nobles. A pesar del disgusto por los piratas, el almirante no consideró al capitán como una catástrofe. Drake señaló que podría sucumbir incluso en tales circunstancias. Dijo que enterró a Howard, provocando al aristócrata. El almirante suspiró y ordenó que no plantee un trastorno durante al menos unos días. La reina puso la responsabilidad del palacio sobre los hombros de Howard. Le prohibió al capitán visitar el castillo para apoyar la orden. Howard dijo que no era por mucho tiempo, porque Elizabeth tuvo que regresar rápidamente. Drake cambió al instante, vertiendo la habitación con felicidad del perro. Se puso de pie para decir adiós a Howard e ir a los negocios. El capitán planeó preparar un regalo para el gobernante. El almirante no entendía a Drake, porque en el futuro cercano no había vacaciones. Pairet explicó que es muy importante para él hacer que la reina sea una sorpresa. Dejó a Howard en malentendidos y noble problemas. La noche lanzó el aire fresco de la oscuridad brillante a la habitación real. La reina suspira con cansancio, perdiendo su casa. Las esmeraldas de los ojos del gobernante emiten vistas interesadas a Frances. La mujer preguntó si el pirata la probaba nuevamente por ingenio. Drake reconoció confundido su comportamiento arrogante en el palacio. Esperaba que el capitán tuviera una buena razón para molestarla. Era indiferente a los reproches de la reina, porque tenía algo especial. Francis puso una gran piedra preciosa sobre la mesa. Elizabeth miró las joyas mientras Drake disolvió la adulación. Ella notó que tuvo la suerte de tener una aristocracia. La mujer miró su regalo, recordando al conductor de su etiqueta ignorante. El pirata preguntó si no estaba interesado en la historia de la esmeralda recibida, pero la reina se preguntó cómo logró ocultar la cosa durante la confiscación de la propiedad. Dijo que recibió una joyería de un buque extranjero. Por supuesto, el pirata no pudo obtener algo sin robo, porque tal era su suerte. Drake contó sobre el robo de funcionarios de alto rango en el oeste de la India. Hubo muchos costos en sus esqueletos. Sugirió que los cuerpos de esas personas alguna vez estuvieron allí. El capitán Lazo observó al gobernante a la luz de la luna. El viento extinguió las llamas de la vela, y la oscuridad nocturna absorbió el dormitorio. El pirata sugirió llamar al sacerdote, porque la esmeralda podría ser maldecida. Estaba sorprendida por su ingenuidad, dadas las raíces piratas. La reina no sabía nada más estúpido que reducir el valor de las cosas con la historia. Drake estaba enamorado de cómo el gobernante eligió un nuevo lugar Esmeralda. Quería ver su asombro, y la reacción de Elizabeth fascinó aún más. La felicidad complació la mirada dorada del capitán, envolviendo a la mujer de sus sueños. Las piedras estaban muy complacidas con los ojos de la reina, se regocijó en tal regalo. El gobernante de Inglaterra no se sorprendió así porque tenía un tesoro sangriento. Los piratas escucharon
escucharon a Henry gritar, regocijándose en los requisitos para el capitán. El diputado quería saber los planes de Drake, porque el equipo tenía que conocer los riesgos. Instó a un hombre a tener en cuenta su deber con su pueblo. Henry estaba molesto porque anteriormente había ignorado a Fuences. Drake no entendió su molestia hasta que el diputado fue arrancado del grito. El joven estaba decepcionado con la cabeza porque el pirata pisó el mismo rastrillo. El capitán no iba a informar, recordando su estado. Francis no quería escuchar la reserva, pero Henry no se rindió. Constantemente argumentaba que la guerra era radicalmente diferente del robo. El diputado recordó que el capitán necesita la dedicación de piratas y piratas, dinero. No prepararon una alimentación de Drake, y estaban interesados en los beneficios. Henry esperaba desesperadamente que el capitán no manejara el amor por la reina. Francis recordó que el equipo recibió la orden del gobernante, no sus caprichos. Rugió descuidadamente en una silla mientras el diputado se extendía por la guerra. Henry exigió un plan porque los piratas no podían ser carne de cañón simple. Drake finalmente dejó la diversión del bebé, levantándose de la mesa. El diputado esperaba descubrir al menos las migas de las intenciones del capitán. Al escuchar que Fuences no iba a decir, Henry enojado. Los rumores se fueron rápidamente en un campo de entrenamiento. El soldado le preguntó a uno de los piratas sobre los eventos que perturbaron a los hombres. El tipo respondió que el capitán adjunto había sido despedido. Los militares no podían creer que algo así podría suceder. El joven dijo que el patriotismo pirata no era demasiado sincero. Dos hombres se pelearon a sus espaldas. El voltaje llenó el área. El soldado estaba indignado de que alguien pudiera hablar tan indiferentemente sobre la devoción a la reina. Se preguntó si Henry probablemente espiaría a los extranjeros. Pairet dijo que el tipo no podía ver el dragón con el collar de perro. Dijo que el exdiputado podría ir a otro barco. El otro equipo tenía pequeños ingresos, pero los asuntos de Drake fueron peor. Suspirando, el joven estaba triste porque la liberación de Henry. Esta noticia sorprendió a todos, porque el equipo perdió parte de sí mismo. El exdiputado fue a la taberna. Henry se enfureció porque Drake no apreciaba su arduo trabajo. Pidió una cerveza a un trabajador perplejo, jurando mentalmente. Henry pensó en regresar al capitán de otra embarcación llamada María. Recordando a una mujer valiente, el joven estaba lleno de pinturas rosadas. La amaba, sosteniendo una imagen clara del pirata en su cabeza. Una de las paredes estaba decorada con la foto de Mary, pero con malas noticias. Henry depreció sus sentimientos por ella, dudas con la decisión. Alguien en la taberna se alegró de que el picante finalmente fuera detenido. El exdiputado de Drake leyó las inscripciones en el póster. No podía creer sus propios ojos, tratando de recuperarse de lo que vio. El periódico escribió que una mujer pronto debería ser castigada por la ejecución. Henry no encontró un lugar de ira, había demasiados problemas en sus hombros. Se olvidó de la dignidad. Sus pies llevaron el cuerpo a través de la multitud. El joven irrumpió en el ex capitán, esperando ayuda. Drake dijo que Henry regresó mucho antes de lo que esperaba. El diputado agarró el cuello pirata. El capitán estaba confundido con eso que podría haber hecho a un chico así. Henry puso un póster sobre el arresto sin apagar a Fuences. Se sintió traicionado, porque Inglaterra debía detener el castigo de los piratas. Henry no entendió por qué Drake fue hecho por el almirante y María fue sentenciada. Respiró para ganar fuerza antes de un nuevo golpe para la ira. El diputado gritó que los aristócratas querían matar a su amante. Drake habitualmente evitó la responsabilidad sin considerarla como su problema. El capitán fue guiado porque no decidió atrapar a Mary. Francis sugirió indiferentemente que Henry tenía una relación con un pirata. El joven estaba rojo por escuchado, como si estuviera avergonzado de admitirlo. Crichton iba a decir las causas del arresto y el castigo de la mujer. En cambio, Drake envió a Henry a Howard, porque fue su decisión. El almirante recordó al ladrón, considerándolo una persona inusual. Drake recordó que Inglaterra no arresta a los piratas por su ayuda. Howard confirmó esto, pero arrestar a María fue una decisión personal de la reina. Esto significaba que el Piper podía ir en contra de la regla del gobernante. El almirante no sabía que cometía un crimen, una mujer, pero no contradecía a Elizabeth. Henry tuvo una gran idea de la ejecución de Mary. El niño se puso mal de sus pensamientos al respecto. Drake con una sonrisa habitual le preguntó sobre el plan de las siguientes acciones. Felizmente se señaló a sí mismo y le preguntó si tenía que hablar con la reina. Henry iba con sus pensamientos sin saber si podía confiar en el ex capitán. La regla consideró cuidadosamente su orden para los hombres. Recordó al acre de Cornwall condenado, corriendo a través del texto. La reina estaba enojada con los piratas con el ladrón. Drake felizmente dijo que en el pasado lejano estaba su capitán. También señaló que un conocido quiere salvar a una mujer. Francis intentó tranquilizar a Elizabeth de adulación, pero el pirata atacó a su amiga.
La regla no tenía otra opción, porque tenía que defender el honor de un amigo. Ella no podía entender por qué Drake simplemente no olvidaría el antiguo subordinado. Pairet explicó que las relaciones entre hombres y mujeres a menudo complican todo. Los ojos de la reina se iluminaron cuando se enteró de las intrigas criminales del amor. Drake adoró cortésmente, preguntando cómo puede hacer su amiga. Francamente interpretó a Elizabeth para obtener su misericordia por Mary. El gobernante observó con entusiasmo al hombre tratando de ir en contra de la orden. El pirata cantó de todas las formas posibles, el majestuoso representante de Inglaterra. Elizabeth no iba a prestarle atención, sino que amaba las historias de amor. Sus ojos esmeraldas se ardían cada vez que le informaban sobre el amor dramático. Ella no fue en contra del hombre amoroso, garantizando el salvador del punje. Elizabeth se entregó a su Drake subordinado, que cumplió su deseo. El capitán se regocijó de que tal historia pudiera sentir a la reina. El gobernante iba a liberar a la mujer a cambio de la victoria en la guerra. La prisión prohibió ver la vida libre de estricta red. El ladrón estaba limitado por cadenas pesadas. El guardia llevó a Henry a la cámara del ladrón esclavizado. El diputado Drake parecía cansado debido a la emoción antes de la reunión. El guardia preocupado trató de consolar a un joven confundido. Aseguró a Henry que la mujer fue tratada bien debido al buen comportamiento. María Barson se paró en un piso frío. Su piel fue abrasada. El joven gritó felizmente el nombre de su amado, y ella no esperaba verlo. Henry corrió hacia una mujer sorprendida, regocijándose en una reunión larga y esperada. Ella pensó que él también fue atrapado por crímenes, pero el tipo la tranquilizó. María dijo que solo robó a un alemán. El guardia de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, decidiendo ayudar. Lanzó a los piratas, porque ella no podía escapar. Antiguos conocidos observaron las acciones de un buen hombre. El guardia mencionó que Henry era la mano derecha de la flota del almirante. Le dijo que no perdiera el tiempo y disfrutara de la conversación, y fue a dar un paseo. Posteriormente, permanecieron solos en el silencio esclavizado. María se sorprendió con la noticia de la intercesión, porque Henry no había visto en mucho tiempo. Ella se rió sonando, en broma regocijándose en el éxito de su vieja amiga. El ladrón con esperanza en sus ojos preguntó si el pirata la amaba antes. La mujer derribó al niño del Pantelic, feliz de caer sobre la cama. Henry no entendió su comportamiento extraño, porque fue la primera reunión durante mucho tiempo. Señaló el lugar cercano, recordándole las palabras de la guardia viciosa. El diputado trató de entender las pistas silenciosas del pirata. Estaba esperando a Henry por su cabeza. María llevó alegremente al joven a abrazarla después de una larga separación. Henry caminó, porque la presencia del ladrón fue conducida por su mente. Está notablemente avergonzado, y su jabón estaba lleno de colores rojos. El tipo estaba desgarrado, el techo, muchas emociones jugadas por dentro. María estaba interpretando a un chico molesto juguetonamente. Ella burlonamente, pero con amor lo llamó un tonto aburrido. En la red, los pájaros libres eran descuidados. Los gritos de la prisión asustaban a las hermosas criaturas. Henry renunció con su destino, preparándose para sonrojarse aún más. Él se sentó alrededor de Mary y ella lo atacó vívidamente con brazos cálidos. La mujer se regocijó en silencio de que la separación permaneciera a sus espaldas. Las aves volaban simbólicamente sobre las tranquilas aguas del mar inglés. El equipo de Francis Drake dio la bienvenida a su diputado. El capitán llevó a todos a aplaudir más fuerte, porque Henry parecía exhausto. Bromeó que el joven había resucitado mucho más rápido que Jesucristo. Todos se regocijaron en el regreso del diputado, pero la guerra estaba esperando. Henry quería caer por el suelo que ver las acciones de Drake. Se volvió malo porque los piratas pasaron tiempo en la aparición de barcos. El tipo se enfureció nuevamente, porque tenían que prepararse para el real. Los hombres engrasan alegremente la plataforma del barco, llamando la capacitación. Henry una vez más agarró al capitán por el collar, recordando la amenaza a María. El diputado no vio progreso, aunque hubo unos días antes de la guerra. Drake se burló burlonamente que no debería preocuparse por las amantes de otras personas. Henry trató de encontrar al menos una razón importante para lubricar el barco. El capitán le dio un balde de lubricante, asegurando la importancia de esa etapa. Los piratas han agregado diversión porque hace que los juegos con la pelota sean mucho más interesantes. Henry se dio cuenta de que había regresado a la pesadilla de la que buscaba escapar. El equipo cubrió la cubierta del barco con amplias sonrisas. Se pueden observar pequeñas disputas en lugares. Henry se
se desmayó, y el capitán lo usó para beber. España se prepara honestamente para la guerra declarada con Inglaterra. El palacio estaba en ansiedad, el trabajo era duro por dentro. Los documentos de las toneladas cayeron sobre la cabeza del nuevo almirante español. Los libros volaron en diferentes direcciones, el caos prevaleció alrededor del tipo. El duque se agarró con la cabeza con fuerza, manteniendo el peso del deber hacia el rey. Miró los periódicos cansados y mencionó a Felipe II. Alonso no pudo hacer su gobernante, porque prometió. Unas semanas antes, el joven comenzó a trabajar como almirante. Se presentó a los soldados como Alonso de Guzmán de Soneguesto. Lo conocieron negativo, porque el duque no tenía experiencia en asuntos militares. Los hombres atacaron a un nuevo comandante con chismes y falta de respeto. El joven observó los estados de ánimo tensos, imaginando el trabajo duro. Luego se dio cuenta de que tendría que llevar una carga pesada. El almirante ha recurrido repetidamente a la controversia con otros debido a la falta de documentos. Alonso era un administrador noble ordinario, no un líder. En todos los sentidos, tranquilizó a las personas que no querían soportar la realidad. Antes del duque, las lágrimas desesperadas se derramaron repetidamente. El segundo día como almirante le pareció a Alonso aún más difícil. Pasó el tiempo y el trabajo para el equipo real fue solo mayor. Una noche, el almirante español visitó el próximo barco. Al abrir la puerta al agarre, no podía creer sus ojos. España era un páramo sólido en el buque militar de España. Rápidamente corrió para revisar otras acciones en el barco. Alonso trató de entender lo que había sucedido. Deambulando el almacén, se encontró con un tema asustado. El almirante preguntó qué sucedió en un barco militar. El arma se dividió de manera desigual entre los barcos españoles. Alonso trató de averiguar por qué la diferencia entre municiones es tan grande. El perplejo español trató de recoger palabras para explicar. Dijo que los capitanes de los barcos se han atacado repetidamente entre sí por el bien de la ganancia. Los militares creían que las autoridades estaban concentradas en manos de los más ricos. El almirante pensó si los conflictos internos del país deberían estar enfocados. Más tarde vivió días, sacrificando toneladas de tiempo para comprender el problema. Alonso tiene difícil doblar la espalda sobre documentos y asuntos públicos. Muchos recursos tuvieron que gastar en un trabajo sin sentido. El presidente del comandante estaba terriblemente dolorido por reflejos excesivos. No tenía idea de que no todos eran problemas en el Estado. Alonso pasó otra noche de insomnio en una residencia privada española. Dio una variedad de documentos bajo el brillo de las velas quemadas. El joven no podía esperar la oportunidad de tomar un descanso del trabajo interminable. Hace mucho tiempo que ha ido del medicamento de las noches preocupadas en una posición no deseada. Alonso invitó a su asistente a continuar trabajando con documentos. El hombre mostró una botella de alcohol, ofreciendo al almirante para beber. El joven atrapó la felicidad con la esperanza de olvidar un poco sobre la guerra y los problemas estatales. Fue vertido una copa de vino tinto, alabando por su arduo trabajo. Alonso tuvo que ponerse una máscara en la cara para formar una buena reputación. Honestamente trató de tranquilizar a un ejército que estaba indignado con la decisión del rey. El joven había estado con los barcos españoles para ponerlos a pedido. El almirante escuchó a los capitanes superiores durante horas en las reuniones para resolver conflictos. Con razón compartió comida entre todos porque se especializó en los cálculos. Alonso hizo un sorbo de una bebida agria y estaba orgulloso de poder lograr tal resultado. El joven mencionó rumores del comandante anterior del ejército español. El difunto héroe conocía bien su trabajo, siendo un comandante maravilloso. Alonso parecía mucho peor en su fondo, pero podría causar una buena impresión. Estaba pensando en el problema de la lucha entre los capitanes de diferentes facciones. Le quedaba un poco de tiempo, valía la pena moler unidades. El duque era consciente de que tenía muchos problemas, pero la ansiedad no descansaba. Las llamas de la vela en su mesa están cansadas. Howard estaba sentado seriamente en una mesa en una reunión militar. Los piratas parecían menos alterados de que la guerra se estuviera mirando de las ventanas. El almirante aprobó noticias de espías, los españoles estaban a punto de venir. Los británicos esperaban que el nuevo comandante socavara a España. Drake saltó a Howard, envidió a los enemigos a través de un nuevo almirante capaz. El teniente general John Hawkins, el hermano de un capitán, pidió permiso para hablar. Quería escuchar lo antes posible la opinión del comandante de Howard. El almirante volvió a estar enojado por las preguntas sin sentido de los piratas. Drake lo interrumpió en todas las formas posibles de conquistar España. Howard no pudo ponerse de pie, defendiendo las tácticas del espionaje para obtener información útil. El capitán dijo audazmente que tienen suficiente experiencia para atacar a los españoles. Drake dijo audaz y francamente que sentía un cobarde en una silla.
Señaló que la flota española no es diferente de una tropa completa. Los buques enemigos recordaban a los barcos de transporte para el transporte. Atacaron a los barcos por ganchos ofensivos. Sus tácticas involucraban caras de batalla con el enemigo. Drake resumió que los británicos necesitaban usar artillería. Él persuadió para no acercarse a los españoles, matándolos a distancia. Howard trató de depreciar la confianza del capitán pirata. Frances preguntó si el almirante ganó al menos una batalla. Drake continuó defendiendo sus pensamientos indiferentes a los soldados. Entendió que las batallas con los españoles garantizaban a Inglaterra. Era imposible perder el tiempo, porque los enemigos se escabullían en silencio en la espalda. Howard negó, proponiendo usar su ignorancia de las leyes marítimas. Los almirantes se aferraron a una feroz disputa, olvidando los presentes. Los soldados escucharon sus sugerencias con gritos caóticos. Tales disputas fueron agotadas por el ejército, porque no produjeron. Henry intentó encontrar una caída de optimismo en esos eventos. El hermano mayor de Drake indiferente a dormir, esperando el final de la controversia. Iban a encontrar tanta información sobre España tanto como sea posible gracias a los espías. Howard fue perplejo considerado el informe de sus exploradores. No creía que todo pudiera llegar tan lejos. La caminata nocturna del capitán y la reina sonó animada en las conversaciones. Sus conversaciones notaron al celoso príncipe Eric que odiaba al pirata. Apenas quería escuchar, pero en ese momento fue guiado por los sentimientos. Elizabeth vio la mariposa nocturna escuchando a Drake. Él le contó sobre una reunión militar y tomó decisiones sobre el ataque. El gobernante repitió la opinión de Howard, y Frances lo llamó cobarde. Pairet señaló que es mejor vencer a los enemigos a distancia para mantener a la mujer segura. Ella dijo cuidadosamente que seguramente moriría si Inglaterra fuera derrotado. Drake no creía que Philip realmente pudiera matar a la reina. Elizabeth dijo que terminaría su vida si gana. Eric escuchó su conversación en silencio. Sus ojos irradiaron la tristeza. Decidió no culpar a sí mismo con un espectáculo difícil. La reina habló sobre la causa personal de Philip el Otro. Ella le preguntó a Drake si él quería saber su historia. El pirata habitualmente abrazó su adulación. La vida en el palacio enseñó sus hermosas palabras. Elizabeth cambió de opinión sobre el conflicto real sin beneficio. Ella prometió compartir con él los recuerdos de su juventud después de su victoria. Era la historia de Lady Elizabeth y Philip II. La reina miró a los ojos dorados del pirata mientras consideraba lo que se decía. Drake pensó en una novela tumultuosa y lanzó una pequeña broma. Estaba indignada de que todas sus relaciones con las personas mantuvieran el beneficio. La mujer era una leona deseable en medio del punto culminante de los leones hambrientos. Elizabeth le dijo al capitán que no era diferente de otros hombres. Su rostro estaba cubierto con un ligero sonrojo, porque era una opinión diferente. La reina notó que Drake tiene la intención de discutir con ella. Pairet no pudo perder la oportunidad de liberar a su dragón afuera. Su rostro parecía loco, pero ese era el amor de Drake. Estaba feliz de que Elizabeth lo usara por beneficio. El pirata se convirtió voluntariamente en un paso que llevó a una mujer a la cima de la gloria. Él cantó su figura con ojos dorados y voz apasionada. La reina era incómoda, pidiéndole al capitán que se detuviera. Recordó el precio de su corona, mirando ansiosamente las estrellas. La mujer vio a su difunta hermana, cuya sangre fluía sobre su cuerpo. Las esmeraldas de los ojos del gobernante rompieron el dolor que mantuvo lo mejor posible. Las trenzas rojas fueron fuego en el viento nocturno, y la reina trató la intriga pirata. El capitán buscó con entusiasmo descubrir qué camino estaba encabezado por su amado. La tragedia de la familia real tenía tonos sombríos de una rica aventura. La historia de la reina incluso podría exceder las obras de Shakespeare. Estaba lejos de ser un caso en el que una persona no resistió el peso de su propia corona. El gobernante regresó a Drake, poniendo todas sus esperanzas sobre él. Inesperadamente para él, la mujer se apoyó con confianza contra el pecho del pirata. El príncipe Eric observó su amor en los brazos del oponente. Elizabeth vitoreó los ojos, no queriendo arrepentirse de su decisión. El monarca no estaba enojado, pero solo con dolor en el corazón dejó de lado su sueño de larga data. Las alas de sus mariposas fueron quemadas inmediatamente con llamas despiadadas. Los ojos esmeraldas de la reina cortaron cruelmente las flores en el corazón del príncipe. Sus elegantes manos envolvieron su espalda. Frances Drake con un toque pálido. Eric estaba experimentando un momento de conciencia de su propia pérdida. Estaba en silencio con su pérdida, escondiéndola detrás de una fuerte sonrisa. Parecía que el azul de sus ojos caería en el mundo con una triste lluvia. Una noche tranquila fue ininterrumpida por el castillo inglés. Su fiel sirviente se apresuró a la habitación del príncipe, esperando nuevas órdenes. Eric dijo que se preparara para el regreso, y el hombre no podía creerlo.
El monarca no bromeó, aunque su amor por Elizabeth parecía eterno. Él creía que el príncipe de Suecia no podía permanecer en la guerra de un estado extranjero. El sirviente solicitó cuidadosamente permiso para preguntar sobre los motivos de esta decisión. Los ojos celestiales del príncipe reprodujeron en la imaginación su sombría derrota. Esa noche, la llama de la reina quemó el amor de Eric, calentando el calor de otro. Apretó el dolor en su mano, recordando todas las negativas de la hermosa Elizabeth. Aterrizando en el camino, el príncipe hablaba al sirviente de la dignidad masculina y la capacidad de retirarse. El sujeto se dio cuenta de que a su gobernante finalmente se le negó el matrimonio. Su gobernante no vio el punto de lograr el corazón de una mujer que ya había decidido todo. Al ir a casa con un mar tranquilo, Eric inspeccionó los espacios soñadoramente. Sus pensamientos estaban complacidos de ser el nombre de la reina inglesa. El dolor gradualmente ganó la alegría, aunque el insulto apuñaló el alma. El príncipe rogó en un cielo pacífico para que el gobernante siempre estuviera feliz. El sueño del rey de España recordó a la joven Elizabeth, que demostró su inocencia. Le aseguró a la reina las lágrimas que no participó en el levantamiento de Bayeux. María indiferente y fríamente escuchó la justificación de su hermana menor. Philip II con simpatía observó a la pobre niña. La reina no iba a deleitar a Elizabeth, abusando de su dolor. Se burló de la situación de un pariente cercano. La dama que llora puso sus manos, tratando de pedirle a la mujer que rescatara. María creía que Elizabeth regó su suciedad sobre su espalda. La niña pidió escuchar la verdadera verdad en el cestrín. Sin embargo, la reina se enojó más cuando el traidor llamó a su hermana. La mujer estaba enojada con la niña, lo que le dijo a Philip el otro. La reina no prestó atención a sus lágrimas, culpando brutalmente con palabras agudas. La regla dijo que salvó a Elizabeth a pedido de su esposo. María se rió siniestramente, porque destruyó por completo a su rival. Llevaba un bebé debajo de su corazón, esperando su nacimiento. La lágrima rodó por la cara del rey, sus ojos estaban horrorizados. Se despertó ansiosamente después de otra pesadilla. El pasado permaneció atrás, la habitación real envolvió a Philip con seguridad. El monarca sostuvo su cabeza con fuerza, tratando de recuperarse de lo mencionado. El nombre del gobernante inglés, que amaba, escapó de su boca. Philip recordó los días en que todo el mundo de las sombrías duchas se puso en charcos, no se escucharon lágrimas inaguables bajo la lluvia. El rey miró a la indefensa Elizabeth, que no se encontró. La niña sollozó impotente hasta que el cielo lavó su miseria. Ella razonó si el hijo, la ley sería suficiente para protegerla de su esposa. El maestro no tenía la certeza de que María iría por el trono. Elizabeth levantó los ojos en el despedido de Philip el otro. Su hermana tuvo que gobernar Inglaterra en alianza con el príncipe heredero Francia. La niña se dio cuenta de que los españoles no querían sufrir opresión por eso. Ella no creía que el destino de todo el reino pronto se resolviera. Después del nacimiento del bebé de María, Elizabeth se volvería superfluo en la línea del trono. Sospechaba que su hermana había esperado la muerte de la niña. Philip se comunicó cortésmente para ayudar a la joven. Elizabeth agarró desesperadamente su última esperanza. El rey prometió probar el conflicto con Maria Tudor. Philip recordó su ayuda a la pobre niña sin notar ningún sentido. Sus sueños rosados y sus esperanzas de amor estaban cayendo rápidamente. Se sintió traicionado, alimentando su odio hacia Elizabeth. El monarca se ofendió de que su amor duró 4 meses. En respuesta al rescate, la reina insertó un cuchillo en la espalda del rey. El palacio español de Estoril brillaba con un nuevo día. El almirante le recordó al monarca de la promesa de perdonar a todos los que se unieron al ejército. Philip estaba convencido de la victoria, por lo que no tenía prisa con esa decisión. No entendió cuál era el problema del comandante español. Alonso aseguró que el culpable moriría por igual, por lo que valía la pena usarlo. Podrían darles las indulgencias deseadas dándoles una segunda oportunidad. En el caso de su regreso de la guerra, los sobrevivientes recibirían perdón de Dios. El almirante parecía lleno de fuerza, aunque estuvo agotado durante mucho tiempo. De repente recordó que había venido con un problema mucho más importante. Se desarrolló ante el indiferente gobernante del pergamino con el plan de su operación. Alonso no podía creer que Philip hubiera revelado una estrategia para la ofensiva. Philip no entendió que las intenciones militares deberían ser secretas. El monarca dijo que eran lo suficientemente fuertes como para ganar en tales circunstancias. Pensó que España conquistaría fácilmente a Inglaterra con el número de su ejército. Haciendo del rey, mencionó a los admiros inútiles del lado enemigo. El ejército español fue el mejor de Europa,
aunque perdió maravillosos guerreros. Philip ordenó la destrucción de la flota inglesa bajo el mando de Howard. Instruyó a Alonso a plantar un ejército del duque de Parma en el medio de Inglaterra. No iban a detener la cirugía simplemente porque es conocido por el enemigo. El almirante asustó la excesiva confianza del rey, porque la guerra tenía muchas variables. Philip aseguró que el comandante estaba demasiado preocupado por las tonterías. No podían perder 25.000 soldados experimentados. El monarca alentó al almirante emocionado, aconsejando no perder el tiempo. Alonso tuvo que concentrar toda la fuerza en el aterrizaje del duque de Parma. La ansiedad lo roe desde adentro, pero le aseguró a Philip que todo estaba bien. El almirante Howard estaba bastante sorprendido al ver el plan de los españoles en el libro. Los militares no podían creer que sus enemigos simplemente mostraran una estrategia. Drake esperaba ver el cifrado, y Howard estaba sorprendido por su conocimiento de los detalles. No sabía dónde se conocía el pirata sobre el cifrado, y la falta de código estaba alerta. El capitán no prestó atención a la trampa probable porque quería saber el número de enemigos. Henry lo llamó una concesión para un oponente débil al tocar a Howard. El joven no entendió lo que los hombres vieron con vistas formidables. No vio la diferencia en cómo Inglaterra gana la guerra. El diputado señaló que el valioso libro estaba en manos del almirante. Howard estuvo de acuerdo, pero el ejército español parecía invencible. Las fuerzas hostiles ni siquiera estaban cerca de la flota real de Inglaterra. Henry dijo que era en vano tratar de romper la piedra con un huevo. Drake miró a Howard con una sonrisa extraña. El diputado notó el ataque de la locura en los ojos del capitán sin imaginar sus intenciones. Parecía que el pirata iba a atacar las rocas con un caparazón frágil. El joven sostenía un pergamino. Viendo al almirante español, se volvió cortésmente a un hombre preocupado, preguntando por la guerra. Alonso respondió que España inevitablemente se opuso a Inglaterra. El comandante sabía que el tipo tenía miedo de la conciencia del Estado. El joven estuvo de acuerdo, porque los tesoros del Nuevo Mundo ya no pertenecían a España. Consideró el dinero la causa del conflicto entre los reinos. Alonso lo golpeó en la frente, señalando juicios falsos. Admiral dijo que el tipo necesitaba estudiar más. El niño estaba tercamente por su cuenta, hablando de impuestos de Castilla. Alonso dijo que la destrucción de la autonomía de la gente debilitaría a la aristocracia. Señaló que su gobernante es muy estricto en asuntos de religión. Sin embargo, Philip, la segunda política estaba llena de misericordia. El rey no podría ser demasiado leal en el reinado del reino. Almirante dijo que el monarca es fácil de derrocar. La prohibición de cierta literatura y la lucha contra los herejes merecían respeto. El joven mostró documentos de Alonso con un trabajo creciente. Lord dijo en broma que el tipo tendría que acostumbrarse a cosas nuevas. Se rió y dijo que unos años más tarde el joven querría volver. El almirante pensó que se convenció de que las cosas irían bien. Tenía miedo del cambio más que cualquier enemigo o asesino. La noche envolvió los barcos ingleses. Los piratas estaban charlando en la guardia del barco, queriendo disfrutar del sueño. Las armas parecían amenazantes por el árbol de oro. Henry informó que la flota real se había sometido a una inspección con éxito de los inventarios. Señaló que estaba sosteniendo todo a mano, pero no ve el cuidado del capitán. Drake elogió su sentido del humor y dijo que la guerra recordaba a la piratería. Henry se sorprendió de que el capitán fuera a la guerra para sus propios fines. La navegación los agotó, empujando el punto para dejar el asunto. Drake ordenó: fueron a la batalla con la flota española. Los hombres fueron a la guerra por honor, recompensa y su monarca. Ambas partes no sabían exactamente cuál de ellas sobreviviría a esa batalla. La guerra fue por la venganza de los abusadores y por la victoria de los más fuertes. Drake dijo con orgullo que estaban ardiendo por su hermosa reina. Pensamientos llenos y picados de miedo, pero todos se prepararon para una guerra. Henry le pidió cuidadosamente al capitán permiso para hacer una pregunta. Estaba interesado en lo que Drake estaba ocupado porque sostenía una pelota en la mano. El pirata preguntó si el diputado a veces no fallaba en su visión. Henry vio todo bien, y eso es lo que dijo más tiempo. El diputado recordó que no se divirtieron en la guerra, pero Drake lo interrumpió, preguntándole a su hermano sobre los resultados del juego. El capitán se alegró de ganar a Hawkins mientras Henry lo regó con indignación. Una nueva disputa se retrasó entre los hombres. Drake tomó otra pelota, asegurando a Henry que todo está bien. Era solo una forma inocente de acortar el tiempo para no morir por aburrimiento. Sabía que los españoles pronto llegarían a su barco. Alonso revisó las existencias en el barco, abriendo tinas con agua. La alarma lo ha envuelto, porque los recursos terminaron en España.
El agua se echó a perder, aunque permaneció lejos antes de la parada en la ciudad de Dunkerque. El almirante no podía creer que el ejército fuera peligroso tan temprano. El barco español estaba aumentando un ruido, la tensión cubrió todo con olas. Los tableros de barril necesitaban un procesamiento largo y se fabricaban por adelantado, pero el insidioso ataque de los piratas solo dejó cenizas. Los almacenes con bañeras se perdieron debido a un incendio. Alonso juró porque las personas usaban materiales de almacenamiento de baja calidad. Los soldados estaban enojados debido a tales acusaciones sin sentido de almirante. Lord ordenó que no se mudara personal y explicara la situación. Un ejército trató de recoger las palabras, pero interrumpió a sus hermanos. El joven dijo que las juntas deberían evitar el desarrollo de bacterias y fugas. Habló sobre un proceso largo y minucioso de preparación de la madera. No se trataba del caso cuando el problema podía resolverse. Almirante sabía que el tiempo no podía comprarse por oro. Preguntó decepcionado por qué no se advirtió a los militares antes. No querían perder el tiempo, pero debido a esto fueron amenazados con una plaga. Los soldados ofrecieron al comandante para posponer la ofensiva, pero fue en vano. Alonso entendió que Philip II no iba a esperar mucho. Poco antes, el ministro Cecil resolvió problemas en el Palacio de Greenwich. Exigió que los militares cancelen la decisión en el bloqueo de las fronteras marítimas. Los almirantes cazaron los ojos en un hombre como si estuviera loco. El ministro no quería una guerra a gran escala, por lo que trató de detenerla nuevamente. Howard trató de llevarlo a sus sentidos, porque la guerra era inevitable. Se agarró de la cabeza, preparándose para decir la verdad difícil. El almirante ordenó al ministro que se defendiera de dignidad, no huir cobarde. Cecil recurrió al pánico, porque un desarrollo diferente de eventos implicaba el peligro. Estaba indignado por falta de respeto, y Howard le recordó su condición en el país. El ministro se calmó, no queriendo conectarse con la política. El capitán Drake saludó a los buques bien arreglados, sus velas brillaban, le gustaba la belleza, y Henry murmuró los cumplidos indiferentes. Frances mencionó burlonamente las palabras de Howard, que no quería pisar primero. El almirante quería posponer la batalla, y esta era la razón del ridículo del pirata. Dijo que la orden para la preparación de barcos garantizó un choque con el enemigo. Howard estaba molesto, enojado al ordenar a la pareja que se silenciara. Vieron un nuevo galeón, considerándolo mejor que los buques italianos. Los hombres agradecieron a la reina, la mujer proporcionó maravillosos barcos. Debido a los ahorros del arma, hicieron hierro fundido, no de bronce. Pero debido a esto, profundizaron en sus propias tecnologías de fabricación de armas. El almirante Howard dijo que una estrategia y una mente fría prevalecieron en la guerra. Drake dependía de una madera bien frita, esperando el sabor de la aventura. Las olas estaban jugando con los barcos, consolando a los marineros con su paz. La guerra comenzó a asustar a las personas con cambios inesperados. Ambos estados solo tuvieron que observar la voluntad del Fatum.